Renato, ¿estás por ahí? Vamos a esperar un minuto, Renato. Mientras llega... ¿Se escucha, cierto? Mientras ¿Cómo llega estás, Danisa? Renato. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, Voy a sí, se te aprovechar escucha de... claro. Excelente, muchas gracias. Voy a aprovechar de hacer promoción, difusión a las actividades que se vienen. Tenemos en 20 minutos más un taller de ciencia ciudadana, un taller de 2 horas y media, va a ser introductorio a las prácticas de ciencia ciudadana, así que las y los invito a quedarse. Mañana vamos a tener mesas de redondas de circularidad, ciencia ciudadana, y además vamos a tener un espacio de Fab Blast, que son presentaciones de proyectos de 10 minutos, así que un intensivo de iniciativas desde la red iberoamericana de Fab Labs en temáticas de ciencia ciudadana y circularidad. Renato, ¿sí? ¿Está ahí por ahí? Sí, ahí estamos. Estaba con un problema técnico. Hola, Súper. Anisa. ¿Qué tal? Buen día con todos. A ver si me acerco y me puedo ver si estoy bien con la cámara. Buen día con todos. Espero que estén listos para este segundo día. Comenzamos ahora con Danisa Peric, que es la directora del Fab Lab de la Universidad de Chile. Nos va a presentar la charla sobre el Festival de Robótica Nacional en Chile. Danisa ha sido parte también de la organización de este Iberolab, así que démosle la bienvenida y suerte ahí, Danisa. Buen día. Gracias, Renato. Hola a todos, hola a todas, los que están viendo de diferentes lugares. Buenos días o buenas tardes. Bueno, voy a hacerles una breve presentación sobre esta que es ya la quinta versión del Festival Nacional de Robótica Estudiantil. El objetivo de esta charla es poder contarle cómo ha sido este festival, cuáles son sus objetivos, ¿cierto? ¿Qué ha ocurrido en estas ya 5 versiones de este evento? Pero lo más importante para nosotros es que esta es una oportunidad de poder invitarles a diferentes Fab Labs u organizaciones que sean parte de la red o que colaboren con la red, eh, para que inicien, si es que es parte de su objetivo, ¿cierto? Puedan replicar, transformar, adaptar, ¿cierto? Este festival y ofrecerlo a sus comunidades, ¿ya? Les voy a entonces dar un contexto de qué Fab Lab somos, qué hacemos, dónde estamos, ¿cierto? Y cómo emerge esta iniciativa del Festival de Robótica Estudiantil. Entonces, nosotros somos un Fab Lab que está en la Universidad de Chile. Esta es una universidad pública, la Universidad del Estado, ¿cierto? Compartimos mucho de los principios de la red de Fab Labs. Somos un laboratorio que promueve las prácticas colaborativas, el conocimiento abierto, ¿cierto? El trabajo multidisciplinario. Y estamos en esta universidad, ¿cierto? Como les contaba, es pública y es una universidad que se caracteriza por ser de ciencia básica, ¿ya? O como se dice hoy día, de ciencias fundamentales. Entonces, ahí les puse algunos números, ¿cierto? Es una facultad de Ingeniería y Ciencias que es súper orientada hacia la carrera académica, ¿cierto?
tiene un montón de programas que promueven las publicaciones científicas, ¿cierto? Hay más de 2.500 publicaciones en revistas Easy, este conteo en estos 5 años, ¿cierto? Y tiene muchísimos programas de doctorado, ¿cierto? Estos programas están acompañados por centros de investigación de excelencia y también por más de 90 laboratorios docentes y de investigación, ¿ya? Entonces es una facultad eh, que impulsa la carrera académica, la ciencia básica y la publicación. Entonces, de alguna manera, una de las preguntas más relevantes para nosotros como FabLab es cómo nos enmarcamos y cómo nos acoplamos y cómo potenciamos esta facultad en este contexto de ciencia fundamental, ¿ya? Cómo podemos complementar, ¿cierto?, a las narrativas de publicación, del desarrollo de estas ciencias básicas con estas premisas y principios de aprender haciendo, de promover el aprendizaje entre pares y de generar colaboración radical, ¿ya? Y en ese contexto surge este Festival Nacional de Robótica Estudiantil, eh, que ya partimos hace unos cuantos años. Nosotros vamos actualmente en la quinta versión, ¿ya? Fue una de las primeras actividades del Festival Iberolat. Tenemos aquí les puse algunos números, ¿cierto? Tenemos entre 400 y 800 asistentes en cada versión. Es un festival grande que tiene cada vez mayor audiencia y mayor interés, ¿cierto? Em, Algo que va en todo el desarrollo de este, que finalmente es un programa formativo. em, Hay entre 40 y 70 equipos que construyen sus proyectos durante un periodo entre alrededor de 6 meses, ¿cierto? Y cada versión se han ido sumando más equipos a participar. Vienen equipos de todo el país, partimos como un evento hiperlocal y se ha ido extendiendo hacia ser una iniciativa nacional. Lo principal, y a diferencia de, por ejemplo, competencias que se pueden ver en otros lugares del mundo, este es un evento, por eso también lo llamamos festival y no competencia, em, que promueve, como decíamos antes, el aprendizaje entre pares, poder experimentar, es un encuentro, ¿cierto? La idea es que las personas se conozcan en este ambiente de sana competencia y de amistad. Entonces, el festival es la última instancia de un programa formativo mayor. Todo parte con un programa de talleres, se realizan 2 hackatones después de los talleres, ¿cierto? Y el programa finaliza con este festival de robótica, eh, que es un evento grande de 2 días, en donde invitamos a diferentes organizaciones, empresas, laboratorios y centros de I+D+I, ¿cierto? Nacionales. Y vienen entonces personas de todo el país, ¿cierto?, a presenciar, a participar del evento y también a participar de las competencias. Aquí les muestro algunos de los talleres que se realizan al principio del programa formativo. Estos ocurren presencialmente en el FabLab. Tenemos algunos de estos talleres en formato híbrido, por ejemplo, los talleres que son más técnicos, los de herramientas, tenemos los contenidos en YouTube, ¿cierto? Y uno puede acceder a esos contenidos y luego tener unas instancias presenciales como para poner en práctica los aprendizajes en el laboratorio, ya y junto a sus compañeros. Todos estos talleres se pueden compartir, los temarios, los contenidos también. Lo que hacemos es que ofrecemos becas para estudiantes que no tienen el dinero, ¿cierto?, para poder comprar los componentes. Entonces, hacemos unas postulaciones y vamos sorteando
estos kits en donde están todos los componentes para que los estudiantes puedan armar sus robots específicamente en la liga de robots velocistas. Tenemos un modelo de este vehículo eléctrico autónomo que tiene que seguir una línea blanca, ¿cierto? En el fondo la competencia es quien haga el recorrido en el menor tiempo posible, gana. Y hemos ido desarrollando en el laboratorio junto con los estudiantes y los profesionales, ¿cierto? Algunos de estos modelos son todos de código abierto. El primero que se desarrolló, está todo documentado en nuestro sitio web. Y después fue el modelo avanzando. Esta segunda versión también está documentada en GitLab. eh, y en algún momento enviamos el modelo para que esta empresa, ¿cierto? PCB Waste, nos auspiciara con las PCB. Y así pudimos también regalárselas a quienes quisieran participar. Este siguiente modelo entonces está ahí en nuestro GitLab, lo pueden encontrar. Todo esto está documentado y me pueden también pedir los links después. Ahí el esquemático, ¿cierto? Para la PCB, todo abierto. E incluso también un modelo 3D que indica todos los componentes que se requieren para poder armar el modelo y después dedicarse a programar. Bueno, y el festival, que sería como la guinda de la torta, ¿cierto? Es un evento que ocurre durante 2 días, participan muchísimas personas, eso ha sido progresivo, cada vez más eh, estudiantes y profesionales e incluso investigadores, ¿cierto? Se van involucrando con este evento que tiene un ambiente muy festivo, muy de compartir, un punto de encuentro, ¿cierto? En el año y donde se trata de pasarlo bien, ¿no? Tenemos todo el layout como de cómo se desenvuelve el evento, ¿cierto? Donde están ubicadas las empresas, organizaciones, tenemos un área de robótica social y de asistencia, ¿cierto? Ahí a la derecha arriba, que está la zona de pits, es muy bonito ver que hay como un workshop constante, ¿cierto? Sacamos de alguna manera el Fab Lab a este ambiente al aire libre, ¿cierto? Y esa zona de trabajo, de workshop, está siendo usada todo el rato y hay una energía muy rica como de estar experimentando y haciendo los robots, ¿cierto? Hay una arena y hay una pista para las diferentes competencias, ¿cierto? Y es un espacio que está abierto, ¿cierto? A todo público. eh, Hay charlas constantemente, hay presentaciones de proyectos nacionales, ¿cierto? Y hay micrófono abierto también para quienes quieran contar y poder generar este espacio. Como les decía, suceden al mismo tiempo diferentes talleres tecnocreativos, tratamos de estimular no solamente el desarrollo técnico, sino que también la experimentación y jugar un poco con las tecnologías, eh, hacer proyectos más especulativos, ¿cierto? Y estas prácticas transdisciplinarias. Ahí se pueden ver unas imágenes de las pistas. Una particularidad también de este evento es que está todo hecho en casa, ¿ya? Nada se encarga, nada se compra, todo se desarrolla. Ahí se ve la pista de velocistas, ¿cierto? Que se genera un primer trazo de esta pista con una router CNC y con un plumón, y luego se le pone esta banda blanca que es la que van a seguir los robots velocistas. La particularidad es que la pista no la conocen previamente quienes participan, entonces el desarrollo del robot tiene que ser para una pista que no se conoce. Aquí está la pista de la liga de combate, la arena, ¿cierto? Y aquí lo que ocurre es que se diseñan y se construyen robots de cierta medida, ¿cierto? Entonces tienen que batallar, tienen que luchar, es bien divertido. Y se van contando, hay un jurado y este jurado le va otorgando un valor a cada competencia. La pista esta también se desarrolla en casa
y cada vez va siendo un mejor sistema constructivo. Este año lo hicimos con T-Slots, está todo ahí modelado también y listo para ser compartido. Algo que nos preocupamos es que haya un cronometraje lo más profesional posible. Este cronometraje se encarga el emprendimiento Timer Crono. Ellos estuvieron incubados en un programa del Fab Lab. Hace un tiempo desarrollaron todo el hardware localmente, ¿cierto? Y entonces es este mismo equipo que va a cronometrar todos los años y sacamos una transmisión por streaming en YouTube, ¿cierto? Y esto lo hace como más entretenido. Eh, Siguiendo la línea de que todo se desarrolla en casa, incluso las medallas se hacen por parte del equipo y los voluntarios, ¿cierto? Eso también está todo documentado y listo para ser compartido. Y intentamos un poco, es como todo este evento como bien artesanal, se hace todo en casa, ¿cierto? Pero tratamos que los premios sean, a pesar de que no los anunciamos antes de el festival, porque no queremos que el incentivo sean los premios, pero tratamos de conseguir algunas empresas que puedan dar buenos premios a los estudiantes, ¿cierto? Y los profesionales, especialmente premios que sean del área más maker y que pueda estimular a que ellos sigan creando y experimentando y haciendo cosas nuevamente en este contexto en que ellos y ellas están habituadas a hacer ciencia básica, ¿no? Como, un poco no salir del laboratorio. Entonces, por ejemplo, este año el gran auspiciador fue Creality y regalaron a los estudiantes máquinas de corte láser, impresoras 3D, escáner, eh, muy buenos, y los estudiantes quedaron como bien impresionados con los premios. Y bueno, siempre damos premios como también al que tiene más trabajo o al que es el más atractivo visualmente, ¿cierto? Tratamos de que no todo se centre como en la competencia. Y bueno, aquí hay algunas organizaciones que han participado. Eh, el rol de estas organizaciones y empresas y laboratorios y centros de investigación principalmente es de hacerse presentes, de mostrar también que se está haciendo en I+D+I en Chile, ¿cierto? En el campo de la robótica, mecatrónica, fabricación digital, ¿cierto? Y proyectos de robótica social y medioambiental. Y también aportan, como les decía anteriormente, por ejemplo, donando los premios, ¿cierto? Aportando en cosas concretas para que mejore cada vez más la experiencia de las personas en el evento. Y bueno, con esta foto que es del equipo y de los voluntarios, la invitación es a contactarnos si les interesa aplicar y replicar y copiar o transformar, ¿cierto? Que son palabras que están, que sí se pueden decir en la red de Fab Lab, ¿cierto? Para sus propias organizaciones. Nosotros felices de compartir toda la información y colaborar para que este festival, que tiene mucho sentido dentro de contextos de ciencia básica, ¿cierto? Donde queremos estimular la materialización de proyectos y que el conocimiento se transfiera a la sociedad, estamos súper disponibles. Así que con eso termino. Por ahí está mi correo, si no me equivoco, ¿sí? Bueno, no está mi correo. Se los voy a dejar anotado en los comentarios de este chat. Y eso es. Muchas gracias. Si quieren hacer una pregunta. Gracias, Danisa. Tal vez alguien tenga una pregunta. Interesantísimo esto. Sobre todo poder replicar, después hacemos un torneo mundial de robótica. Voy a dejar ahí mi correo, cualquier cosa me contactan y estamos justos para dar inicio al taller de ciencia ciudadana, ¿correcto? Correcto. Vamos a esperar unos 5 minutitos para ver si está todo correcto y damos inicio, ¿les parece? Fabuloso.
el link del GitLab. Voy a mandar links. Voy a dejarle todos los links. Perfecto. Y Oscar, Paco, comparto pantalla. Ah, partimos en 3 minutos. ¿Sí? Fantástico. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Quieres compartir la pantalla en la presentación primero y luego en el Miro vamos cambiando? Bueno, ¿sigues compartiendo tú también? Sí, sí, de acuerdo. Voy. Perfecto. Vamos sí a esperar 3 minutos, que es cuando comienza la transmisión desde la Fab Foundation. Vamos a esperar 2 minutos y así le damos la oportunidad a Renato de volver, que se le cayó el internet.
Renato, ¿lograste? No, a Renato se le ha ido la electricidad, así que yo creo que vamos empezando y él se sumará. De acuerdo. Bueno, ¿comenzamos? ¿Sí? Oscar, Paco. De Adelante. acuerdo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al taller de Ciencia Ciudadana. Ciencia Ciudadana, este tema que ha teñido, ¿cierto?, este encuentro, segundo encuentro ibero-latinoamericano de Fab Labs. Quisiéramos comenzar este taller presentándonos. Somos este grupo de 4 personas, nos hemos unido por intereses comunes, ¿cierto? Y primera vez que estamos trabajando en equipo con este taller de Ciencia Ciudadana. Presentémonos cada uno. Oscar. Pues empiezo por el orden que está en el slide. Nada, mi nombre es Óscar González, trabajo en FabLab Barcelona, desde España, y dirijo el área que llamamos SenseMaking, que es el área que se encarga de todos los proyectos de ciencia ciudadana y tecnologías para el bien común y la monitorización ambiental, y entre ellos el proyecto Smart Citizen, que es un proyecto de sensórica abierta para monitorización ambiental. Un placer de estar hoy aquí. Bueno, Renato debería estar aquí, pero ha tenido problemas con el internet. Renato es parte del Fab Lab de la Universidad de las Américas y ha tenido diferentes iniciativas relacionadas con arquitectura y ciencia ciudadana. Esperamos que ya se pueda incorporar. Y bueno, yo, Danisa Peric, me presenté en la charla anterior. Soy directora del Fab Lab de la Universidad de Chile, que es un laboratorio que está en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que es una universidad estatal. Y ahí lo que hacemos es orientar el desarrollo científico y tecnológico que se desarrolla dentro de la institución hacia el bienestar ecosocial. Y así nos mezclamos con proyectos de ciencia ciudadana. Bueno, me voy a presentar ahora yo. Un gusto estar por acá y compartir este taller con Danisa, con Oscar, con Renato, ahorita que se conecte también. Pues bueno, yo estoy conectándome desde la ciudad de León, Guanajuato, en México. Soy parte de esta iniciativa de Fab City León, que ya tenemos algunos años empujándola y precisamente lo hacemos desde la participación ciudadana. Entonces, para nosotros la ciencia ciudadana es justamente una herramienta que nos ayuda a empujar iniciativas y sobre todo la creación de la comunidad, que es algo que vamos a también abordar en este taller. Pues soy diseñador industrial, tengo un máster en comunicación, un máster también en diseño de futuros emergentes, justamente ahí en el Fab Lab de Barcelona, donde conocí a Oscar, que es un crack en justo lo que está planteando. Entonces, bueno, un placer estar por acá y nos vamos a divertir. Tenemos ahí algunos ejercicios muy interesantes. Además, les vamos a hablar de algunos casos de estudio. Entonces, el objetivo de este taller es precisamente dar conocimientos y herramientas para que ustedes desde su propio entorno, en el entorno del Fab Lab, puedan aplicar estos conocimientos y empezar a crear una comunidad que pueda fortalecer sus iniciativas. Muchas gracias. Súper. Bueno, esto es un poco lo que va a ocurrir hoy. Tenemos un taller de 2 horas y media. Ojalá logremos comprimirlo un poquito, puede ser 2 horas y media un poco largo. Vamos a hacer primero una introducción a la ciencia ciudadana, desde algunas expresiones de iniciativas que están apareciendo dentro de la red, ¿cierto? Y luego vamos a desarrollar el taller de acuerdo a una metodología que ha ido liderando Oscar, eh, para poder ir enfrentando y reflexionando con ustedes, ¿cierto? Las diferentes etapas que deberían estar implícitas en proyectos e iniciativas de ciencia ciudadana. ¿Ya? Esperamos que sea más taller que charla, así que decirles que invitadísimos a conversar, a reflexionar, a manifestar sus inquietudes en la medida en que vayan apareciendo los diferentes temas.
Y bueno, queríamos comenzar antes de la conceptualización y decir qué percibimos por ciencia ciudadana, cómo se ha ido definiendo, ¿cierto? Queríamos comenzar con un pequeño caso em, que estamos, de hecho, en este momento está como aconteciendo desde el Fab Lab de la Universidad de Chile. Nosotros hace un tiempo, en este afán por explorar la dimensión pública del laboratorio, ¿cierto? Estando en la universidad estatal, em, intentamos, bueno, en una primera etapa, ¿cierto? Abrir las puertas al barrio, abrir las puertas a la comunidad próxima del laboratorio, ¿cierto? Y en una segunda etapa ya intentar como de alguna manera diluir los límites del laboratorio con la ciudad, botar las paredes, si uno quiere, ¿cierto?, del laboratorio para poder empezar a mezclarse, integrarse, ¿cierto?, con lo que ocurre en el barrio, ¿ya? Nosotros estamos en un barrio que se llama República. Es un barrio que hoy día tiene la particularidad de que tiene esta dualidad entre que es un barrio universitario y hay muchas instituciones, ¿cierto? Y por otro lado, bueno, que dan como esta población flotante, ¿cierto? De estudiantes, una masa de estudiantes que después en la tarde se va, deja el barrio, ¿cierto? Y luego aparece como este barrio en que hay muchos vecinos y vecinas que están como súper organizados, pero que son muy independientes a estas instituciones que habitan el barrio, ¿ya? Entonces, teníamos como esta inquietud o esta problemática de que veíamos la oportunidad en que estas instituciones se fusionaran con lo que es el barrio, ¿cierto? Y lo que los vecinos han intentado impulsar, pero que hoy día operan muy separados, ¿no? Entonces empezamos a preguntarnos cómo podíamos, si nosotros queríamos fusionarnos con el barrio, cómo podíamos ayudar a articular o qué rol en el fondo podíamos cumplir nosotros dentro de este contexto. Em, Empezamos a invitarlos a las actividades del Fab Lab y como que sentimos que no nos funcionó mucho. Los invitábamos, tratábamos nosotros de aparecer y como que sentíamos como esta cierta reticencia, ¿cierto?, hacia la universidad por esta separación histórica, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, tenemos que generar alguna primera fase en que podamos generar como confianza, ¿cierto? Entre nosotros como desde la universidad y las organizaciones barriales, que eran muchas, ¿no? Empezamos a relacionarnos con una que se llamaba República Circular, que tenían una serie de actividades orientadas a sostenibilidad, ¿cierto? Y acción regenerativa en el barrio. Y les propusimos realizar juntos una reparatón, ¿ya? Y lo que hicimos fue nosotros armar una convocatoria con estudiantes de la facultad, de Ingeniería y Ciencia, para que estos estudiantes pusieran sus conocimientos técnicos al servicio del barrio y al mismo tiempo, a través de las organizaciones, hicimos un llamado a los vecinos y vecinas que quisieran poner también sus conocimientos al servicio también del barrio, ¿no? Entonces, hubo una primera fase como de generar confianzas a través de la horizontalización de los saberes, ¿no? Es como de alguna manera, es como igual de valioso para esta actividad los chicos que saben reparar cosas electrónicas, por ejemplo, eh, a que el vecino, ¿cierto? Ahí se ven en la foto estas bicicletas, ¿no? Como el vecino que sabe reparar las bicicletas o el vecino que sabe reparar, que tiene este lugar para reparar zapatos, ¿cierto? Y hicimos esta gran reparatón que duró un día, ¿cierto? Y en que se repararon un montón de cosas de los vecinos, ¿ya? Entonces esa fue como una primera instancia para generar confianza, ¿no? Después empezamos una segunda fase en que comenzamos nosotros a ir a sus actividades, ¿ya? Ahí quizás algún obstáculo fue que, por ejemplo, las actividades de ellos, como son grupos autoorganizados, se realizan como después del horario laboral, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí tuvimos que ver nosotros cómo hacer para quedarnos como en estas jornadas extendidas, pero entendimos que era súper importante empezar a ir a las reuniones de vecinos, ¿cierto? De la junta,
y a participar de una forma constante, no aparecer una vez cada 5 sesiones, sino que ir constantemente a las reuniones, ¿no? Y ahí aparecen, empezando a ir a las sesiones de ellos, aparece este hallazgo, ¿cierto? Que nos dimos cuenta que se necesitaban como algunos parámetros o criterios que los ayudaran a diseñar su agenda de actividades, ¿ya? Entonces ellos decían, bueno, vamos a hacer el día sin autos, el día X, ¿cierto? Vamos a hacer una feria de emprendimiento sostenible, pero era un poco como a partir de la intuición y reconocimos que se necesitaban estos como criterios para poder hacer esta agenda, ¿no? Y ahí les propusimos que podíamos ir con el Smart Citizen Kit que nosotros ya teníamos en el laboratorio, ¿cierto? Y esta iniciativa del Fab Lab Barcelona, que ya lo teníamos activo, qué sé yo, podíamos ir a medir, ¿cierto?, a la siguiente actividad, que era el Día Mundial Sin Autos, a monitorear las condiciones ambientales de ese día, ¿cierto? Ellos iban a hacer una feria, ¿no? Además de parar el tránsito, iban a hacer una feria de diferentes iniciativas. Nosotros nos pusimos ahí con el kit a monitorear, pusimos una pantalla para poder ver en tiempo real, ¿cierto?, los datos, y desarrollamos unas fichas que más o menos hacían una traducción desde el dato a la cualidad ambiental, ¿cierto?, para poder estimular la conversación con los vecinos y los transeúntes y los estudiantes y toda la masa de personas que pasaba por la actividad. Un poco para poder explicar el sistema y para mapear también el interés de los diferentes vecinos y vecinas para con estos sistemas de monitoreo, ¿cierto? Nosotros después fuimos a otras sesiones a monitorear y poder cotejar y poder entregarles información sobre los datos en el día de la actividad y en el mismo horario, ¿cierto? Eso fue un día viernes, un monitoreo posterior, ¿cierto?, en el mismo horario y poder comparar los datos y entregar información, ¿cierto?, para que ellos puedan tomar decisiones basadas en datos para diseñar esa agenda de actividades, ¿no? Como que ese era el sentido. Pero este informe que les entregamos también nos ayuda como a pensar cuáles van a ser, nosotros estamos esto está aconteciendo, ¿cierto?, en este momento, poder pensar junto con los vecinos y las vecinas qué actividades podemos desarrollar en colaboración para poder potenciar su propia agenda de actividades, ¿no? Y entonces un poco en ese rol nos estamos posicionando ahora. Y eso, como caso para poder empezar a desarrollar estos conceptos en torno a la ciencia ciudadana. Genial. Bueno, pues ahora eh, paso a dar una brevísima introducción a conceptos dentro de la ciencia ciudadana. Aquí, bueno, hay que agradecer para el material que vamos a ver ahora a un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona llamado Open Systems que ha generado unas visualizaciones maravillosas para entender, digamos, estos conceptos y aquí pueden accederlo en este enlace que está aquí abajo a la derecha de la pantalla de Danisa. Y nada, simplemente indicar, bueno, pues que en conclusión podemos considerar que la ciencia ciudadana se compone de 6 elementos, ¿no? Y que son en muchos casos transversales incluso al mundo Fab Lab, donde hablamos pues lenguajes muy parecidos y tenemos mucho solape en cuanto a características y aproximaciones. En este caso hablamos bueno, de co-creación, comunidades, de metodologías y herramientas a nivel técnico, hablamos de datos y no solo hablamos de tecnología, sino también de inclusividad y de valores éticos. Y por último, pues queremos cambiar algo, ¿no? Queremos tomar acción y salir a revertir las problemáticas que nos conciernen, ¿no? Entonces voy a hacer una breve revisión de algunos, pero les invito enormemente a revisar cada una de ellas y que están disponibles abiertas en el enlace que se indica aquí abajo. ¿Puedes pasar a la siguiente slide, por favor? A nivel de co-creación, pues la idea es que tanto la co-creación como el codiseño pues, ayudan a participar
de maneras mucho más avanzadas porque generamos un conocimiento que es socialmente robusto, quiere decir que hay muchas conexiones entre el mundo científico y el conocimiento que las comunidades poseen. Las inquietudes de cada una de las comunidades se ponen en el centro y digamos, pues tenemos una posibilidad de dar voz, ¿no?, a esas inquietudes. Y se generan, digamos, procesos de investigación que en algunos casos en ciencia ciudadana pues se hacen en distintas etapas, pero pues se realizan unas definiciones de cuáles son los problemas a estudiar, se diseñan las etapas de investigación, se hace esa investigación en sí misma, es decir, se toman datos, se analizan, etc. Y por último se convierten esos resultados en acciones, ¿no? Y veréis que en el mundo de la ciencia ciudadana pues hay muchas formas de hacer esto, ¿no? En el caso que acabamos de ver con Danisa, pues la investigación era pues el impacto, digamos, del día sin auto, ¿no? Y cuál es la comparativa en este caso. Y se conducen una serie de investigaciones utilizando sensores para después pues generar pues quizás concienciación sobre la contaminación o incluso tomar acción para que se necesiten más días sin auto, ¿no? Todo esto, pues, siguiente slide, por favor. En este caso no tiene sentido que pase sin comunidad, es decir, que es muy importante que no solo sea un grupo aislado de investigadores en una universidad, sino que haya un centro donde la gente se siente identificada con una problemática. Puede ser la falta de biodiversidad, o puede ser la contaminación, o puede ser eh, problemas con deforestación o la calidad del agua. Y es muy importante que este conocimiento que la comunidad posee y ponga y esta retribución que van a tener por este proceso se ponga en valor, ¿no? Y formar grupos, digamos, dentro de estas comunidades, tanto a distintos niveles, ¿no?, como investigadores, autoridades, escuelas, empresas o activistas incluso que se junten para convertir a estos objetivos, pues es una de las características muy fundamentales de procesos y proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? Normalmente no suelen pasar con solo una entidad de un solo tipo, sino que hay pues multitud de tipos de participantes y en muchos casos pues investigadores o académicos junto con otros ciudadanos de a pie u otras entidades pues se juntan y hacen este tipo de proyectos. Continuamos en la siguiente slide. Estos proyectos utilizan una serie de herramientas y en muchos casos veréis, como en el caso anterior que contaba Danisa, pues hay herramientas de bajo coste, muchas veces son tecnológicas, pero no tienen por qué serlo. Hay veces que pueden ser simplemente fotografías o pueden ser notas, pueden ser sensaciones como olor o pueden ser experiencias que cada persona pues, puede ir anotando y tomando haciendo esta captura de datos con el objetivo de documentar, ¿no?, el mundo, de hacer una serie de observaciones que pueden ser de cualquier tipo, como digo, y que puedan aportar pues, la mayor cantidad de datos posibles según los medios que se requieran. Yendo entonces a los datos, la siguiente slide, la idea es que con Ciencia Ciudadana, pues al final generamos datos y evidencia que es muy difícil generar de otras maneras. Sería muy difícil monitorizar todo un continente o todo un país con estaciones de calidad de aire súper avanzadas y súper caras, pero quizá una aproximación pues es intentar que la gente se involucre en el monitoreo porque es un problema que nos concierne a todos, ¿no?, como la calidad del aire que respiramos. Y esto pues al final acaba revirtiendo en políticas que permitan hacer estos datos mismamente más abiertos, ¿no? Aunque pues tengamos que guardar la seguridad de los datos, seguir estándares para comunicarlos, mantener la privacidad de la gente y sobre todo muy importante, y esto es algo a tener en cuenta, es que hay que reconocer el esfuerzo de la gente, ¿no? Es decir, hay que tener una manera de atribuir el esfuerzo de las personas que han participado en estos proyectos, que en muchos casos lo hacen de manera voluntaria. Por último, pasando a la siguiente slide, pues sí que hay que tener en cuenta muchos otros factores, ¿no? Pues intentar no dejar a nadie atrás en los procesos. Es muy fácil, cuando hablamos de tecnología en ciencia ciudadana, es muy fácil de ser ciertamente selectivos
consciente o inconscientemente, y que puede ser que filtremos por nuestros propios prejuicios o por otros motivos, pues ciertos sectores de la población. Y pues muchas veces esos sectores de la población son aquellos que se ven más impactados por estas problemáticas, ¿no? Puede ser que estén en condiciones socioeconómicas más bajas, o que incluso por su capacidad de involucramiento pues no puedan participar en los procesos, pero porque pues tengan que trabajar o tengan horarios que no son compatibles. Y esto implica que la participación a veces pues no es inclusiva. Pero no solo eso, sino que también tiene que ser inclusiva a nivel de entendimiento, ¿no? Es decir, la idea de la ciencia ciudadana es que se hace abierta y transparente, y quizás se saca del palacio de cristal de las universidades para traerla a la gente y democratizar el conocimiento, ¿no? Y por tanto, pues permitir acciones como permitir libertad de expresión, crear espacios seguros, sin conflicto, garantizar la legalidad de la investigación, y tener un comité de ética en donde se garantice que el proyecto pues sigue una serie de estándares éticos, pues es clave, ¿no? Y ya por último, pasando al último slide, pues hablamos finalmente del qué hacemos con todo esto, ¿no? La ciencia ciudadana no es en sí misma un fin, sino que los datos que estamos generando pues tienen un impacto, y o deberían tener un impacto para cambiar el mundo hacia el mundo que queremos, ¿no? Y puede tener unas formas de impacto que pueden ser a nivel individual. Podemos cambiar hábitos, podemos cambiar percepciones sobre problemáticas. A nivel social puede generar cohesión, puede generar círculos de confianza y redes, pero también a nivel institucional puede generar una capacidad para entender que estos procesos pues son capaces de detectar problemáticas o incluso de resolver conflictos, ¿no? Entonces, importante conseguir transformar este conocimiento que generamos a través de los datos y el análisis de los mismos en acciones que puedan quizá eh, cambiar el uso de nuestras ciudades, pero sobre todo pues generar experiencias para cada una de las participantes que estén en estos procesos, ¿no? Y a futuro pues preferiblemente pues poder habitar en un espacio mejor. Quizá aquí ahora, tras esto, bueno, como indicaba, todas estas infografías están accesibles y disponibles, y os invito a recogerlas o a revisarlas en el link que se indicaba arriba. Y aquí quizá pues doy paso, si Renato ya está por aquí, el primero de los temas, Aquí estamos. quizá podrías hablar un poco más de la perspectiva temática del siguiente caso, que es el caso de Quito. Sí, hola, ¿qué tal? Justamente tuvimos un inconveniente con la energía eléctrica, y eso creo que también es importante mostrar cómo hemos podido también medir ese tipo de cosas. Eh, Esto después de México, deme un segundo aquí. Estuvimos en México justamente con Oscar, haciendo un taller sobre Smart Citizen, y tuvimos la oportunidad de volver a trabajar con esto que habíamos trabajado hace 12 años cuando comenzó el proyecto. Y después del taller yo traje la placa hacia Quito, ¿no es cierto? Y la instalé mirando qué podíamos medir sin alguna idea clara, ¿cierto? Y en este caso tenemos un proyecto aquí en la universidad de poder localizar, como mostraba Danisa también, la investigación de Smart Citizen, para tratar de encontrar qué es relevante medir para poder argumentar o desarrollar proyectos que puedan mejorar esas condiciones. Mientras esto sucedía, todos los que estamos aquí en Ecuador y sobre todo los que estamos en Quito fuimos testigos de unos incendios forestales que dejaron de ser forestales y se volvieron urbanos debido a la gran sequía que vivimos. Y esto ha tenido una serie de implicaciones, un poco para que veamos los temas. Yo voy a hablar esto rápidamente. Uno a veces no es consciente de el efecto que tienen ciertos fenómenos ambientales, y en el caso de los incendios tuvimos la oportunidad de medir cuál fue esa implicación
y digamos de manera accidental, que eso también es lo interesante de estar captando datos todo el tiempo, ¿no es cierto? Que después tú puedes recuperar esos datos y volver sobre lo que fue la medición de ese impacto, ¿no es cierto? Entonces, si pasamos a la siguiente, Danisa. Podemos ver que los incendios alcanzaron unas proporciones significativas. Hubo 2 días donde el caso fue crítico y esto se realizó en el mes de septiembre. Entonces, hemos estado chequeando esas implicaciones y ahí quería pedirte, Danisa, si me dejas compartir la pantalla un segundo. Esto está aquí. Esta es la plataforma ¿podemos ver ahí? ¿Sí, no? Sí. Esta es la plataforma de Smart Citizen, una plataforma abierta, donde podemos consultar el estado de los sensores. Estos son los sensores que en tiempo real están transmitiendo ahora en el mundo. Entonces, estos son los que están online. En Ecuador somos, por lo pronto, el único punto que está transmitiendo, pero esperamos que podamos sumar a más personas interesadas. Entonces, si uno revisa estos datos, solo quería mostrarlo rápidamente, entre el 12 de agosto y el 22 de noviembre, ¿no es cierto? Si vamos a las mediciones que tienes, porque puedes medir diferentes temas, ¿no? El nivel del ruido, la temperatura, la humedad relativa, diferentes tamaños de partículas, rayos UV, presión barométrica y algunos temas más. Pero si vamos a la tipo de partícula, ¿no es cierto? Esta es la medición normal que tenemos, que está alrededor de las 57 micras. Y en el mes de septiembre, y si hacemos un zoom sobre esa parte de ahí, podemos ver el incremento que tuvo, ¿no? Entonces, si ponemos esto, vamos a ver los picos que llegó. Entonces, todo el mundo ha estado con afectaciones aquí del sistema respiratorio y eso, claro, no parece que el efecto ya hubiese pasado, pero sin embargo perdura, ¿no es cierto? Y podemos analizar diferentes momentos y podemos ver cómo ahora hemos vuelto a casi a la normalidad. Sin embargo, accidentalmente también estamos midiendo los cortes de energía eléctrica. Entonces, ustedes pueden mirar todos estos espacios donde no hay medición, son los que significan que no hemos tenido luz eléctrica. Entonces, en este caso, nosotros vamos a comenzar, gracias Danisa, te devuelvo la presentación, vamos a comenzar con una investigación al respecto de ese efecto y de varios otros. Entonces, queríamos mostrarles esto como un pequeño ejemplo temático y podemos seguir con el siguiente. Fantástico. Muchísimas gracias, Renato. Bueno, estas siguientes slides vamos a hacerlas a modo inspiratorio porque quizás lo que queríamos mostrar es la diversidad de posibilidades que hay en los proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? Hemos hablado ahora de Smart Citizen, tanto en el caso de Danisa como en el caso de Ecuador, pero también, por ejemplo, aquí hay casos para detectar polinizadores, ¿no? Para detectar abejas y otros insectos voladores con un dispositivo diseñado en un Fab Lab en Politécnico de Milano. Siguiente slide. También hay otros proyectos, por ejemplo, como proyectos de concienciación, donde en Reino Unido pues, intentaron hacer unos trabajos para construir caminos en el espacio urbano por donde los polinizadores pudieran ir de planta en planta y poder generar más espacios verdes que permitieran a estos polinizadores atravesar las ciudades y no encontrarse con un espacio gris por donde no pudieran pasar. Por tanto, este tiene una componente de concienciación, pero además también de intervención en el espacio urbano. Siguiente slide. Otra variante es una variante un poquito más activista, donde vemos campañas donde se movilizó la población en Polonia por las nuevas legislaciones en cuanto a los límites de calidad de aire y utilizaron sensores también de bajo coste para mostrar el impacto de la calidad de aire y de esas posibles legislaciones. Hicieron marchas en distintas ciudades en Polonia
y les llamaron el funeral del aire limpio, donde simbolizaron, digamos, la presencia, digamos, aquí ven el ataúd detrás de la pancarta principal, donde pues enterraron el aire limpio por motivo de estas manifestaciones. Más ejemplos, por ejemplo, en la siguiente slide. Este es el caso de Viaducaduc, es un barrio en Bélgica, en la ciudad de Cambridge, donde tienen esta masiva autovía que pasa por encima de sus casas, que genera un ruido entendiblemente pues, insoportable para la gente que vive allí, que la comunidad se ha unido para monitorizar en este caso las condiciones ambientales y en particular los niveles de ruido, con más de 100 personas que se han unido a través de la comunidad Smart Citizen para recolectar datos en el jardín o en sus balcones, con tal efecto que han conseguido que el gobierno nacional reconsidere esta autovía y genere un proyecto para evaluar los posibles impactos que tengan el desvío de esta infraestructura pública, que como pueden imaginar, pues tiene muchísimas consecuencias a nivel de transporte, a nivel de bienes, a nivel de logística, que por supuesto pues es un proyecto complejo, pero que a través de un proyecto abierto y una participación ciudadana totalmente comunitaria, pues han conseguido llegar a niveles muy altos a nivel nacional. Otra variante en el siguiente es cómo enlazamos, en este caso, en un caso más local, es la medición de la calidad de aire con un espacio, con el espacio de salud, ¿no? Y cómo podemos generar metodologías para que la comunidad pues, pueda tener herramientas donde capturar datos y entender cuál es el impacto que pueden tener a largo plazo en la salud de esa propia comunidad, donde aquí nuestros compañeros de LabCSU pues, han generado muchísimo material y también os invito a revisarlo en esta página. Y ya por último, pues un poco más un guiño a unos tiempos pasados donde quizás no estábamos tan bien, pero la vida en el COVID, ¿no? Desde Barcelona hubo varios sensores en Barcelona durante la pandemia y en el siguiente slide, pues me gustaría simplemente mostrar una imagen, digamos, yendo de niveles, alerta máxima en cuanto a mala calidad de aire, a perfecta calidad de aire en el día donde se hizo el confinamiento en Barcelona, que fue el día 13 de marzo de 2020, ¿no? Y estos son datos contribuidos por la ciudadanía, en este caso en una avenida muy central en Barcelona, donde pues obviamente pues, la falta de paso de vehículos pues generó un impacto positivo en la calidad del aire, y estos son pues datos totalmente abiertos contribuidos por la gente, ¿no? Continuando, entonces, no sé si alguien quiere aportar alguna otra experiencia. Hemos pasado muy rápido por estas, pero abrimos un poco el espacio por si alguien quiere compartir, tanto ponentes como otros casos. Yo quisiera recalcar, mira, ya apareció Caco. Yo quisiera recalcar algo que dijiste tú, Oscar, al principio, que en el fondo no solamente el monitoreo puede ser realizado a través de tecnología, pueden haber sistemas más híbridos. Hay un caso en Chile de una fundación que se llama Fundación Manzana Verde, que opera aquí en la parte sur del país. Y ellos, además, bueno, van con un kit de sensores, hardware, qué sé yo, pero eso lo complementan con una sensorización análoga en que le dan espacio como a los saberes tradicionales de las personas, en este caso comunidades indígenas del territorio, ¿cierto? Que tienen muchos saberes ancestrales para asociar, por ejemplo, no sé, pues si la disminución de alguna especie de ave, por ejemplo, significa que también hay una disminución de una otra cosa o el aumento de otra especie, ¿no? Entonces, también pueden haber sistemas más híbridos, no solamente tecnológicos, que pueden dar capas más interesantes también a la información que se monitoree. Caco. Hola, buenos días a todos, gusto de verlos.
estar afuera acá. Rapidito, quizás, bueno, creo que varios conocen un proyecto en el que estuve 2014-2019 que se llamaba Reacción, Red de Acción Comunitaria, y particularmente lo que quiero contar fue una anécdota que nos pasó justo en el FAB 13 en Santiago. Nosotros teníamos un workshop más o menos de este tema, pero ya como más orientado a dejar abierto la variable X, digamos, ¿vea? Del tema de investigación. Normalmente son bien dirigidos los workshops y esa vez fue como, vamos al colegio que nos han dado. Hábitat para la Humanidad Chile también nos llevó unas comunidades y estaba el Fab Lab Aconcagua. Entonces armamos como un kit ahí, digamos, de un pequeño Fab Lab. Pero lo interesante de ese momento fue que el problema, como bien decía Oscar, cuando se co-crea o se codiseña, el problema que encontramos cuando dejas abierto a la ciudadanía, qué problema tienen y no llegas con un problema para resolverles, en teoría, ellos nos dijeron que la polución, que era justo lo que estaba hablando Renato, esos picos, digamos, de los incendios, pero allá en Chile, en Santiago, que no es en El Salvador el caso, habían días que no se puede salir a correr, por ejemplo, ¿verdad? Creo que en México también se llega a esos extremos. Y lo interesante de eso fue el regreso al hotel o bueno, al evento, no me acuerdo a dónde nos regresamos. Y a través de, bueno, el CTO que teníamos nosotros era bastante hacker, ¿verdad? Y él se metió al sistema de transporte de las tarjetas del metro y encontró una puerta trasera que estaba abierta y bajó 800.000 tarjetas. Lo interesante es que cuando hizo el gráfico de todo esto, nosotros pudimos ver con las tarjetas VIP de toda la, bueno, una parte de la población, pudimos ver dónde se generaba más movimientos desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, dónde se movía la gente en la ciudad. Y eso fue bien interesante porque nosotros nunca hubiéramos hecho ese ejercicio de buscar las bases de datos. Digamos que fue legal porque se podía como bajar, no tenía tanta protección, pero el punto es que si nosotros llevamos estas soluciones, que creo que los ejemplos que ha dado de inspiración Oscar son geniales, al crowding, ¿verdad? O sea, a la multitud, ahí donde ya se lleva a otra escala. Porque alguien me decía, una persona que estuvo en el FAB 24 me decía, fui a Suiza, a Ginebra, donde están toda la gente de los cooperantes, al 8X, algo así creo que se llama, y me decía, nadie sabe qué es un Fab Lab. Entonces, lo que hemos encontrado, y con esto cierro, es como una oportunidad de que nosotros sabemos un montón y ya en el IAC ya no solo saben usar las máquinas como en un gimnasio, sino cómo este ejercicio lo podemos llevar a la ciudadanía y hacer proyectos de alto impacto. Ahora, cómo esto lo podemos hacer global para que cualquier persona diga, yo no sé qué es un Fab Lab, pero sí sé cómo es la caracterización de las partículas de aire en mi ciudad. Simple y sencillamente porque se democratiza el acceso a ciertas técnicas o a ciertas ciencias. Entonces, ese hecho de las tarjetas VIPs que nos dio como una lectura súper buena de cómo se movía la gente en Santiago, te daba la pauta de dónde se contamina más también, o sea, dónde se están moviendo más metros, más carros, etcétera, ¿verdad? Eso quería compartir como una anécdota que me recordó viendo estos ejemplos. Gracias. Muchísimas gracias, Caco. Compartiendo también otro ejemplo, y aquí quizá en uno un poco más, un poco diferente, en el chat, si abres, Danisa, brevemente, hay un enlace a una página llamada Rebeca, que es la Red Bogotana de Colisión de Aves, que es otro proyecto de ciencia ciudadana que absolutamente no tiene nada que ver con sensores y que pues evitan, digamos, o intentan generar concienciación sobre los problemas que generan este tipo de edificios, como el que veis en la imagen, donde se provoca un impacto, digamos, de las aves y que provocan su muerte, ¿no? Y digamos pues facilitan digamos procesos donde pues intentan ayudar a evitar bueno estos problemas, prevenir prevenir la problemática instalando distintas digamos estrategias sobre los cristales, generando concienciación, ayudando a aves que han tenido problemas y pues generando muchísimo, digamos, información para estas aves, entendiendo que muchas de estas aves pues al final son aves migratorias y las cuales pues tienen un impacto importante a nivel ambiental, ¿no? Que no es simplemente por, digamos,
la problemática, digamos, urbana, sino que genera una escala, digamos, a nivel de región, incluso mucho más grande a nivel continental por las trayectorias que estas aves siguen a nivel mundial, ¿no? Nada, continuamos, tenemos un poquito más de presentación, pero muy breve, y vamos a pasar entonces a la primera actividad. ¿Sí? Tiene arriba. Sí, Paco, ¿quieres decir algo? rápidamente, antes de pasar justamente a las actividades que estamos relacionando también con el comentario que voy a hacer y abonando también a lo que menciona Caco, les voy a platicar algo que sucedió acá en León, en un proyecto que se llama Laboratorio Urbano de León, un proyecto muy interesante en el que estamos participando, y realizamos un taller de ciencia ciudadana para el diseño o el codiseño de un huerto urbano. Entonces estábamos, pues, ahora sí que coordinando como esta actividad, preguntándole a esta comunidad de vecinas, ¿no? que están justamente trabajando en este barrio, ¿no? A nivel barrial, que también me recuerda mucho lo que menciona Danisa y que también es parte del proyecto de FA Barrio, de hacer intervenciones hiperlocales. Y justamente estábamos en este diálogo, ¿no? Del huerto urbano, de qué nos gustaría sembrar y sobre todo para que hubiera también una apropiación del huerto por parte de las vecinas. Entonces, hacerlas parte de esta decisión, de este proceso co-creativo que ya también mencionó Oscar, abre mucho la puerta a la innovación, ¿no? Justamente también lo que decía Caco, de no llegar con una propuesta o una solución, sino simplemente con una idea, ¿no? Entonces, en este proceso metodológico de levantar información, sobre todo desde la opinión de las vecinas, a lo que a ellas les gustaría sembrar en este huerto, la mayoría de las, digamos que de las opciones de sembrar algo están relacionadas con la preparación de salsas, ¿no? Acá en México, pues como ustedes saben, las salsas picantes son indispensables en nuestra cocina. Entonces, las señoras, la mayoría eran señoras ya de edad mayor, empezaron a proponer pues justamente estos ingredientes de las salsas mexicanas. Y nos dimos cuenta que el huerto urbano no solamente un tema, en un principio se pensaba para el proceso de temas como orgánicos, ¿no? Del tema de la composta. Pero nos dimos cuenta que al incluir el elemento de cultural, gastronómico y de patrimonio, pues era un elemento muy fuerte, ¿no? Sobre todo de identidad. Entonces, justamente esto es un descubrimiento cuando estás haciendo este proceso de ciencia ciudadana en el que estás incluyendo diferentes voces, ¿no? Como también lo describe Oscar en esta metodología que nos presentó. Pues eso, ¿no? La importancia de incluir diferentes voces para entonces encontrar estos descubrimientos, ¿no? que validan también muchísimo este tipo de intervenciones. Entonces creo que sí es importante que lleguemos como con esta mentalidad abierta a descubrir, porque justamente la investigación, el método científico es para eso, ¿no? Para descubrir, para realmente saber si una hipótesis está bien planteada o si hay estas variables, si están interviniendo realmente en este proceso de investigación. Entonces, un poco ya terminando mi comentario, es eso, la reflexión del proceso de codiseño, ¿no? De llegar desde cero, desde preguntarle a la gente qué es lo que quiere, y entonces en ese proceso vamos a descubrir cosas muy interesantes que lo hace además más inclusivo y entonces abre la puerta a la innovación. Fantástico, Paco, muchísimas gracias. Pasamos brevemente entonces a este apartado. Pues simplemente queríamos compartir pues digamos, un marco metodológico que luego en las siguientes actividades revisaremos más en detalle y compartiremos, digamos, de dónde viene y el proyecto que originó esto. Pero, digamos, es el marco que solemos seguir, digamos, en todos los proyectos que realizamos a nivel de participación y ciencia ciudadana, donde consta de 8 pasos. Estos pasos pasan en primer lugar por, digamos, aunque estén en inglés, pero digamos es un mapeo, un entendimiento de las posibles problemáticas, generar una comunidad, para todo esto para generar un empoderamiento de un grupo en torno a una problemática en particular.
para después pasar, después de tener este grupo de personas que tiene interés y una problemática identificada, hacer un planeamiento de una campaña quizá de medición, de captura de datos, de intervención, y hacer este proceso de manera co-creada y colaborativa, ¿no? Para que después, pues una vez tengamos esos datos, pues generemos, digamos, cierta concienciación, analicemos esos datos, veamos cuáles son los problemas que realmente existen, si nuestras hipótesis iniciales se ven refutadas o no. Y en función de esto, pues tomar acción para generar un cambio, ¿no? Para poder salir, como veíamos en los numerosos ejemplos que he mostrado anteriormente, pues generar un cambio en base a lo que estamos percibiendo del mundo, tanto acompañado por los datos como no. Y en último caso, pues también pasar, una vez hemos tomado esta acción, pues es importante tener un espacio para la reflexión y para ver pues qué salió bien, qué no, entender cuáles son nuestras estrategias y por último dejar un legado, ¿no? Ser capaces de esta idea que perseguimos tanto en los Fab Labs y sobre todo en el programa Fab Academy, que es dejar un legado, una documentación para que otras personas lo puedan replicar, para que entendan lo que pasó y que puedan, digamos, utilizar el trabajo que hemos hecho, ¿no? En este sentido, pues ofrecemos esta metodología que obviamente hoy por las limitaciones de tiempo pues no podremos cubrir todos los pasos y de hecho vamos a hacer simplemente los 2 primeros. Y trataremos inicialmente, de aquí al final de la sesión, trabajaremos en nuestros 2 primeros pasos y el primero de ellos será una actividad que teníamos propuesta para hacer un mapa global de problemáticas locales a nivel distribuido, ¿no? Desde los distintos participantes que se han unido desde cualquier parte del mundo en este taller. Por tanto, no sé si os parece bien que pasemos a esta primera actividad, salvo que haya algunas preguntas o comentarios. Pues si os parece bien, avanzamos. Quizá podría alguien compartir el enlace. Vale, aquí lo tengo. Perfecto, muchas gracias, Paco. Vale, Si entramos aquí en... Fantástico. Si entramos aquí en el enlace, pues si puedes pasar por ahí, si quieres, comparto yo pantalla, Denisa, si prefieres. Fantástico. Acabar. ¿Me dicen si ven la pantalla? se ve. Fantástico. Pues la idea de este mapa es que nos gustaría, bueno, ver un mapa mundial con la idea de que, bueno, aunque estemos quizás concentrados en la parte izquierda del mundo, pero en este caso nos gustaría generar un mapa donde podamos mapear distintas problemáticas y además no solo irnos a la visión global, sino hacer un zoom, digamos, en las visiones más locales, ¿no? Entonces, para esto la actividad consta de 2 partes. La primera parte, aquí indicamos en las instrucciones, pero la primera parte es simplemente elegir uno de estos emojis que se encuentra aquí a la derecha y que lo tendremos como uno de nuestros indicadores, ¿no? Para nuestra problemática. Pues si hacen falta ponemos muchos más. Y lo querríamos ubicar en el mapa global. Por ejemplo, pues en mi caso yo voy a ubicar esta ballenita y la voy a poner aquí cerca de Barcelona y la voy a llevar hacia aquí. Y después de este emoji, pues vamos a ir a una de estas tarjetas y ubicaremos como identificador aquí encima. Y pues indicaremos un título de nuestra problemática que estamos trabajando. Pues en este caso, pues mi problemática es el ruido en la Gran Vía de Barcelona por el paso de vehículos.
Y la idea es hacer este ejercicio colaborativamente donde pues quizá pongamos un poco de información, tenemos un poco de tiempo, pues para ir rellenando estas cuadrillas donde podemos poner pues, más información. Pues aquí quizá podemos poner una foto, una captura de pantalla de un mapa de la ciudad. eh, Aquí a la derecha, en este apartado, pues podemos describir la problemática con algunos post-its indicando pues, cuáles son los distintos factores que contribuyen a esta problemática, cuáles son los agentes que se encuentran, digamos, dentro del involucrados. Y por último, pues de aquí quizá elegir un sticker. Pues en mi caso yo, por ejemplo, elegiría estos stickers que indican, pues por ejemplo, una cantidad de vehículos muy altos, mucho ruido, quizá también eh, pues malos olores debido a la cantidad de vehículos y el escape de los coches y pues quizá también algunos problemas de contaminación o de mala calidad del aire, ¿no? Así que esta es, digamos, la idea de esta actividad. No sé si es necesario quizá una explicación un poco más detallada o si más o menos quedó claro. Quizá... Oscar, no está. si no está el chat, digo, no está el link en el chat. Está, pero no está de acceso público. No sé si alguien más pudo entrar. Ajá. Ahí está. Vale. Déjame ver. Anyone with any- tenemos un pequeño problemita que quizá deberíamos invitar a la gente o cómo hacemos, porque aquí creo que tenemos un problema con la cuenta de Iberolat. ¿Será que los que quieran participar, sería ideal que participe la mayor cantidad de gente posible que está aquí, envíen su correo y los vamos añadiendo? Sí, Puede o si ser. no, no se puede cambiar lo de anyone with the link. Parece ser que no con la cuenta que tenemos hecha. Hmm. Un segundo, porque quizá lo que hay que hacer es añadir al grupo de Iberolats. Por ahí puse un link en el chat. No sé si alguien puede hacer el intento de entrar con ese link, porque parece que ese link es público. Me parece que, no, aquí yo estoy en el adentro y dice, claro, como que no tengo la opción de ponerle editor a anyone with the link. Pero Sí puedo funciona, añadir. Oscar, Paco. Sí Ya funciona ya. logré entrar como dijo Paco. El Sí. link de Paco funciona. Excelente, sí, el link de Paco funciona. Ya. Perfecto. Muchas gracias, Paco. Salvo la sesión. No se sabe qué Igual hizo. Vamos a preguntar. podemos compartir tal vez pantalla porque ya veo ahí bastante gente que está. Fantástico, ahí vuelvo. Vale, fantástico. Sí, ¿queréis que volvamos a revisar un poco la Sí, idea de la actividad? Vale, perfecto. Pues hay que agarrar un emoji de aquí desde la parte superior, donde si lo veis en mi pantalla. Este emoji lo vamos a utilizar para poner un punto en el mapa, donde pues, se va a ubicar nuestra problemática o nuestro caso. Y lo agarramos y lo arrastramos hasta el mapa y después ese mismo emoji lo copiamos y lo añadimos en una de las tarjetitas que está acá abajo, que será nuestra tarjeta que después sobre la que trabajaremos y haremos un poco el ejercicio para describirla, añadir quizá algunas imágenes y utilizar estos post-its o estas otras pegatinitas aquí para, digamos, generar estas pequeñas tarjetas
para hacer como un repositorio en Miro y en directo de pequeñas de problemáticas con las que estemos digamos, involucrados o que tengamos conciencia dentro de nuestro entorno local. ¿Sí? Vamos a dar un ratito, unos minutos para completar, Oscar. Sí, pues claro. Hacemos... a ver, teníamos... Perdón. Creo que ahora se fue mi presentación. Un segundo, vuelvo. Teníamos pensado un total de unos 20 minutos, quizá un poquito menos, quizá podemos limitarlo a unos 10 como primera ronda y luego hacemos y revisamos si necesitamos más tiempo. De acuerdo. Fantástico, pues yo pongo un cronómetro y vuelvo a compartir pantalla. Si alguien tiene una duda, puede preguntar en cualquier momento. Exacto, por favor, interrumpid, no hay ningún problema. Aquí estamos en vivo nosotros con algunos talleristas, así que Ah, qué bueno. saluden. Alguien pregunta, Oscar, copio el emoji y ¿dónde lo pego? No me deja. Alberto, en el chat. Si es que estás hablando, Oscar, estáis silenciado. Perdón. La idea es pegar el emoji en el mapa y también aquí en la parte de arriba, como están haciendo en la tarjetita, arriba donde pone emoji, para identificar cuál es cuál, digamos, para poder identificar de dónde viene este, digamos, a dónde se ubica este emoji. Por ejemplo, aquí lo vemos en este leoncito, pues se ubica con esta tarjeta. Entonces, el emoji tiene que estar en dos sitios. ¿Sí?
Vale, pues vamos unos 5 minutos, pues bien de tiempo. De momento nos quedan unos 5 minutitos más. ¿Cómo lo llevan? ¿Pero un poco más de tiempo? Todavía un poquito de actividad, quizá un par de minutos más. ¿Sí?
¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Será que alguno de los participantes quiere comentar? ¿Van terminando? ¿Falta más tiempo? ¿Cómo vamos por aquí? Acaban de Sí, pasar los 2 minutos. perfecto. ¿Quieres dice? empezar a comentar? ¿Cómo vais en Bueno, esto? tenemos varias, ¿no? Súper. Tenemos 10. No, ¿qué? 14, Muchas. 15. Sí, hay muchas. Sí, súper. Genial, pues quizá podemos ir presentando. Yo puedo intentar hacer un poco, presentar pantalla y como una voluntaria, algún voluntario que quiera presentar algo. Yo acerco a donde sea en el mapa. Vamos, Caco. Puedo comenzar yo, si no. Venga, listo, te veo aquí. Perfecto. Sí, dale. Ahí acércalo si quieres. Estoy acá. Listo. A ver, dame solo un segundo para volver a poner la llamada aquí. Sí, a ver, esto tiene que ver con que en el año 86 se perdieron el 90% de los arrecifes de coral en las Islas Galápagos, justamente por un fenómeno del Niño, que aquí es una corriente cálida, y terminaron con los arrecifes de coral, alrededor del 90%. Entonces ahora estamos en algunos proyectos de reintroducir los corales a partir de imprimirlos en 3D, y sería importante poder tener a los pescadores artesanales que inclusive a veces tienen prácticas poco sostenibles en la pesca como monitores del estado de estos nuevos arrecifes para poder justamente contar las nuevas especies marinas que se están desarrollando ahí, ver el estado de los diseños y de las ubicaciones que se han elegido para hacer estos proyectos. Esta es una idea. Buenísimo. Muy bueno, buenísimo. ¿Quién quiere continuar? ¿O alguien que quiera comentar sobre lo que comentaba Renato? Y quiera hacer un comentario, quizá conozca la problemática o quiera añadir. Camila quiere participar aquí. Adelante, adelante. A ver, ¿sales? ¿Te da? Ah, sí, bueno, mejor. También. Adelante, Camila. Hola. Adelante, te oímos. Un gusto aquí desde Ecuador, el Fab La Budla. Les quería compartir como mi problemática que está justamente súper relacionada al tiempo actual que estamos viviendo ahorita. No sé si Renato, si le puedes mover yo soy la... Ah, hola, Oscar. Yo soy la mariquita. Eso. Entonces, actualmente, como le estaba contando Renato, estamos viviendo una crisis energética en la cual varios negocios y obviamente edificios, pero más que nada negocios han recurrido a comprarse generadores que corren a diésel para poder seguir operando sus negocios, especialmente negocios de baja escala, porque obviamente no pueden parar, o sea, no pueden parar de trabajar, tienen que seguir trabajando y no han encontrado otra opción más que comprarse esos generadores. Pero estos generadores están ya plagando todas las calles, la contaminación que generan estos pequeños más los grandes de los edificios que tienen la energía así, se está haciendo inviable poder caminar, o sea, yo que camino mucho, mi hermana que camina mucho, a veces tenemos que recurrir a usar mascarilla porque la contaminación es increíble.
Igual también la contaminación del ruido, o sea, uno puede ir a un restaurante o puede ir a estar caminando y sentarse ahí y el ruido que están generando constantemente los generadores por 6 horas a la vez, 8 horas a la vez, se está volviendo un poco inviable. Y obviamente se entiende porque necesitan seguir como operando los negocios y irse más hacia como recursos de paneles solares es muy costoso a corto plazo para los, ¿cómo se dice? Para los negocios pequeños, para poder como trasladarse a eso. Entonces, obviamente, en esta manera de sobrevivencia, tienen que recurrir a lo que en corto plazo le cuesta menos. Entonces, también eso está, no sé, hay la parte súper emocional, económica, contaminación, que es lo que está afectando esto de los cortes energéticos aquí en el Ecuador. Eso es lo que quería compartir. Buenísimo. Bueno, es súper interesante porque es, bueno, cualquier ejemplo de los que vamos a hablar ahora seguro que tiene todas estas distintas capas de que los problemas no son un problema sencillo y único, sino que tienen muchas capas en lo social, en lo técnico, en las consecuencias ambientales, etc. Es un ejemplo muy, muy interesante que bueno, yo desde mi caso, desde la perspectiva quizá del otro lado del océano, pues no tenía nada de constancia, pero que obviamente es un gran problema. Muchas gracias por compartir, Camila. Vamos, siguiente. ¿Querías compartir, Caco? Sí, yo soy el que tiene el gusanito en la Aquí esquina. estás. Esa es la parte más divertida, la de los animalitos. El problema que escogí, fíjate que pues lo escogí un poco a bote pronto, no me puse a pensarlo, pero es algo que yo siempre durante muchos años me voy a quitar el sombrero de arquitecto, más como ciudadano. Vos vas por cualquier parte de la ciudad y en el verano hay muchos malos olores que produce este río. Lo que sucede es que el río Selguate, que es nuestro río principal, el equivalente en muchas ciudades al río que corta la ciudad en dos, ¿verdad? Es enorme, o sea, es un cuerpo que llega hasta el mar, incluso, ¿eh? Entonces, a lo largo de toda la historia de la ciudad, digamos, como los últimos, diría yo que 80, 100 años, se le ha volcado pues todo el tema de drenaje sanitario, es la cloaca, digamos, ¿ve? Que creo que se repite en Latinoamérica, lo he visto en Caracas, en varios lugares que se repite, y nuestro problema se ha vuelto crónico. Entonces, en el verano, lo fétido que llega a ser, ahí pueden ver en las imágenes, la espuma de la turbidez del agua es sumamente grande, y el otro problema que está asociado, como bien decía, de las multicapas que tiene este problema, a que toda la ciudad, en todo el cauce, tiene zonas marginales, favelas, como le llaman en otros países. Entonces la pobreza en El Salvador, esto le llamaron unos guatemaltecos Inverscape. En vez de llamarle landscape, es como un paisaje invertido hacia una depresión topográfica. Entonces la pobreza en Centroamérica es como que no la ves, porque no está en las montañas, como en Quito, como en Caracas. Funciona a la inversa. Y eso se vuelve un más problema todavía porque la gente que vive en las zonas marginales, en las zonas vulnerables, aparte de la vulnerabilidad ambiental, tienen el problema de los malos olores en primer plano. Yo he estado en comunidades y es insoportable almorzar en la comunidad. Y por último, cuando llueve, el río se crece. Entonces, en el verano tenés problemas, digamos, de olores, y en el invierno tenés problemas de que se va a llevar la casa, porque la gente se ha ido a vivir ahí, porque en teoría deberían de ser las zonas de protección de la ciudad. Esas zonas deberían de ser zonas de protección porque sube el cauce, ¿no? Pero la gente se ha ido a vivir ahí, y para finalizar, pues ellos botan su basura porque el nivel educativo es menor y muchas veces solo tiran la bolsa, lo podemos ver en la foto de la derecha. Así que es un problema multidimensional. Lo que yo propongo es como enfocarnos en la percepción, en el mal olor, que es el dolor, el pain, digamos, de todo mundo, ¿verdad? Entonces, a través de eso se podría, pues esto lo vamos a hacer en otra dinámica quizás, pero me voy a concentrar en el olor porque eso creo que lleva al awareness. Es como sensibilizar, ir a la comunidad, hacer notorio el problema y qué podemos hacer. Obviamente es dificilísimo y carísimo solventar todo el problema,
pero podemos empezar por concientizar. Ahí me quedo, Oscar, con la reflexión. Claro, y además que la nariz es como de los mejores sensores que tenemos nosotros también, ¿no? Sensores análogos. Sí, es bien, la verdad es que es bien incómodo. Vas en la ciudad, bajas la ventana de tu carro y o vas caminando y pasas por un puente, e inmediatamente sentís, como decimos aquí en El Salvador, la patada. Sentís un olor ahí súper fuerte, ¿verdad? Y es porque en el invierno, como se está moviendo el agua, no hay tanta turbidez, pero en el verano se mantiene estancada las heces. Entonces, heces y todo lo que se puedan imaginar. Entonces se vuelve súper fuerte, ¿verdad? Qué bueno, Gago. Te comparto aquí un proyecto que quizá conozcas, pero lo dejo como referencia también para otra gente. Se llama Odor Collect. Es una plataforma justamente que permite capturar olores sí, para que puedas poner un punto en el mapa y que gente pueda contribuir a estas experiencias desde el punto de vista olfativo y que se lo llevan unas amigas aquí en una entidad que se llama Science for Change aquí en Barcelona que, bueno, pues en algún momento, si os interesa, hasta podemos plantear alguna posible colaboración. Lo pusiste en el chat. Lo pegué aquí justamente lo pongo en el chat también, pero lo pegué aquí en el Miro. Súper. Lo puse aquí al lado. Genial. ¿A quién le gustaría continuar? Tenemos muchas Paco. contribuciones. Bueno, nada más como para abonar al comentario de Caco y también a esta reflexión acerca del sensing, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso de los olores y de las micropartículas, ¿no? Algo que a lo mejor no explicamos a nivel técnico y que hace cualquier tipo de sensor de la calidad del aire, es que lo que está midiendo realmente son las micropartículas, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos oliendo a quemado o que huele no sé, a heces fecales, en realidad son micropartículas por ejemplo, las heces fecales que están entrando en nuestra nariz, ¿no? Y luego de ahí se van a nuestro sistema sanguíneo y de nuestros sistemas sanguíneos se va a nuestro cerebro, a nuestros pulmones, o sea, es entender que el aire no es, digamos, que o sea, las micropartículas se mueven a través del aire, ¿no? Pero no es que sea como algo como transparente o inexistente, sino que es a nivel eh, micropartículas. Entonces, sí es importante tener como esta conciencia de lo que estamos respirando. Muchísimas gracias, Paco, por esa reflexión. ¿A quién más le gustaría compartir? Veo aquí contaminación de aire en Quito por los generadores muy relacionado con el anterior, faltas de contenedores de basura, tráfico en México, imagino que esto viene de justamente Paco. Veo muchos problemas de contaminación del aire, caos vehicular en la ciudad, Paula levantó infraestructura. la... Adelante, por favor. Sí, hola, ¿cómo están? Soy Paula, también soy ex MDEF y justo tengo un proyecto que continúe la maestría aquí en la ciudad de Querétaro, en México, que se llama Slow Lab y bueno, vemos toda esta parte del impacto ambiental y hablando de esto que decíamos de los ríos y los olores y cómo eso también pues es contaminación olfativa y visual. También aquí en Querétaro tenemos el tema de, o sea, no hay un solo contenedor de basura y bueno, eso son dos temas, ¿no? Uno, que la gente no tiene como esa educación de decir, bueno, no hay bote de basura, me la llevo a mi casa y la tiro, simplemente la tiro en donde vea espacio. Y como pueden ver en esta foto, como que ya se sabe que hay lugares en donde ahí pones las bolsas de basura, ¿no? Que es como un poco ilógico que si ya hay un lugar designado coloquialmente para la basura, no haya los contenedores, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema, el tema de los olores, después que obviamente atrae diferentes tipos de animales, ¿no? Entonces, creo que todo esto en general ha hecho que la connotación de
el centro histórico, que es un lugar lleno de historia y cultura y todo, se vea como algo sucio, o sea, como un lugar que la gente es como, pues tiene ya también pues una referencia un poco más como de estrato social más bajo, como que la gente no va ahí todo el tiempo, ¿no? Más que, o sea, a pasearse de repente, pero creo que todo esto tiene una solución, pues relativamente sencilla, ¿no? Pero tal vez con esta parte de mapear un poco se puede ver, pues, dónde es donde se concentra la mayor cantidad de basura, cómo poder eficientizar estas rutas, porque también las calles, pues, son muy estrechas, entonces los camiones grandes de basura no necesariamente pueden pasar por todos lados. Las calles en el centro histórico también son súper irregulares, las banquetas a veces son mínimas, entonces si de por sí es difícil el paso, pues con la obstrucción de la basura, peor, ¿no? Entonces, bueno, aquí también creo que es una problemática bastante grande que creo que se puede solucionar de manera más eficiente con el mapeo también. Muchísimas gracias, Paula, y saludos otra vez desde Barcelona, que hace ya tiempo que no nos vemos. Am, Adelante, ¿alguien más que quiera continuar? ¿Hay algún caso por aquí interesantes también de pesca? Veo a gente aportando aquí abajo todavía. Por favor, interrumpid directamente para compartir. Quizá veo aquí falta de infraestructura para agua potable en Cotacachi, y lo pronuncio bien, que seguramente no. A ver, está aquí. Dame un segundo, ya le pasamos aquí al estrado. Vamos, ven para acá. ¿O tienes ahí computadora? ¿Tienes ahí? Ah, dale. ¿No te llamas? Sí. Christopher, a ver, nos va a compartir. No. ¿Ahí me escuchan? Ya. Buenos días con todos. Bueno, para la temática que yo escogí fue realmente la falta de infraestructura para el agua potable en Cotacachi. Entonces es uno de los temas de tesis que estamos tratando aquí en la universidad. Entonces, ahí sí me pueden ver. Sí. Ya, listo. Bueno, Entonces, bueno, entonces una de las problemáticas era que normalmente se usa esta agua para este tema de población rural que simplemente cuenta con poca escasez de agua, más para su sistema de riego, que normalmente la utilizan para temas de cultivos, que son producción para ellos mismos, o sea, no es una producción macro, quizás una producción meso dentro de todo lo que es Cotacachi. Entonces, ese tema es una de las problemáticas, además de que hay dos ríos principales que cruzan Cotacachi, evitando, claro, la laguna de Cuicocha, que no es agua para riego, sino es laguna como tal. Entonces, esa era una de las problemáticas dentro de lo que ya veíamos dentro del tema de tesis. Entonces, era como que la falta de infraestructura para las zonas rurales, porque obviamente pues, zonas urbanas sí tienen infraestructura como tal. Entonces, esa era realmente la problemática dentro de lo que estábamos viendo aquí. Muy bueno, Christopher, muchísimas gracias por compartir. ¿Alguna persona más quisiera compartir alguna otra de las tarjetas? Vemos todavía que hay bastante actividad. No me gustaría quitar a nadie la oportunidad de presentar algo interesante, ¿no? Pues si les parece, Denisa, Renato, ¿os parece Paco, os parece si hacemos un pequeño descanso? Sí, ahora Y... tenemos uno más. Adelante, por favor. Vale.
Ay, Aquí, no se oye. aquí. Ah, no se oye. Espera un momento. A ti se te oye, a ti ahora sí. Vale, vale. Ahí, dale, dale. Ahí, Ya. ¿Dónde está el micrófono? aquí. Ah, miro, acá. Oh, Perdón. ah, Ah, dale, ahí estás. sí, Sí, ok. o sea, identifícale Ya. para que Oscar ponga acá, ¿ya? ¿Cuál es el tuyo? A ver, yo puse este de la pesca industrial, que es en las cercanías de Galápagos, que ahí, o sea, hemos recibido como que en las noticias, visto que la flota, una flota china o una flota internacional de diferentes países, como que se queda en los límites del área protegida. Entonces, como tienen estas redes de arrastre, van pescando especies protegidas. Entonces, eso es algo que, o sea, a mí me conflictaba mucho porque no podía hacer nada. Entonces, creo que con esto de la ciencia ciudadana se puede hacer visible este problema. Por eso le puse aquí. Como detectar la presencia de los barcos en las zonas que no corresponden. Ajá, o sea, eso de ahí. Eso y también como que me pareció interesante esto como que detectar, de ahí puse otro, que era como un poco a manera de broma, pero y a manera de cosa seria también, que era esta problemática que dice avistamiento de aliens. Que, o sea, digamos, yo tuve ahí, vi que como un remolino que entraba en estas lagunitas, ¿ya? O sea, yo le digo avistamiento de aliens, pero, o sea, nosotros tratábamos de ver una explicación y justo hay como que estos dos picos en las montañas. ¿Dónde está esto, Esto es en la laguna del Cubilche, sobre al lado del volcán Imbabura hay una montañita más pequeña. Ahí para que le pongas después los nombres de las cosas. Ajá, y hay estas lagunitas, entonces justo por aquí parecería que como que entra un viento y se hizo un remolino y se metió a la laguna y como que se fue metiendo poco a poco. Nosotros creíamos que iba a salir algo a atacarnos, como un monstruo del lago Ness o algo así. Pero me parece interesante mapear ese tipo de cosas también. Ok. Eso. Gracias. Muchas gracias a ti. Le compo ya. Ok. No sé si tienen alguno más. Si no, podemos pasar al break. No sé si les parezca que el break lo hagamos un poquito más corto, tal vez 5 minutitos para no perder la motivación en las personas que están aquí conectadas en el Miro. Perfecto por nosotros. Súper, vamos 5 con un café. minutos. Perfecto, por aquí también. Alcanzamos un café corriendo. Eso, estoy corriendo. Listo. Nos vemos en 5 minutos.
Sound check. Sound check, sound check. ¿Se oye ahí? Yo no escucho. ¿Por qué? Ahí. Bueno, ahí sí, ahí yo te escucho, Renato. ¿Sí me escuchas, Paco? Sí, Ya, buenísimo. Ahí ya no hay delay. Estamos con un delay complicado. Se escucha perfecto. Muy bien. Ya estamos de vuelta, estamos todas aquí. sí. Fantástico. Pues, bueno, habíamos planteado este break. Quizá para dar enlace a la siguiente parte de la sesión, ahora vamos perdón, vuelvo aquí a nuestro diagrama. Actualmente hemos hecho este primer mapa, ¿no? de problemáticas, entender dónde nos situamos. Ahora queremos hablar en esta segunda parte sobre comunidades. Y en esta segunda parte, pues queremos empezar con una pequeña actividad que vamos a hacer también en Miro. Es una actividad muy rápida. Lo veréis aquí justamente debajo. Que simplemente nos gustaría que votarais con como estas pegatinitas azules en estas dos preguntas. Queremos pues ver un poco cuál es la respuesta general de los asistentes en estas dos. En la primera es sobre si hay conocimiento sobre comunidades existentes en torno a las problemáticas anteriores. Voy a corregir esta pregunta brevemente. Sería existentes en torno a las problemáticas identificadas. Y la segunda pregunta es si se tiene una involucración activa en estas comunidades o iniciativas. Dejamos un minutito y vemos cuál es el resultado de la votación. Y vemos todavía mucha actividad aquí arriba. Si os puedo pedir un segundo, aunque os encanta que continuéis rellenando las tarjetas, pero simplemente un momentito para rellenar esta pequeña votación. Que de momento pasa algo muy interesante y es que hay conocimiento sobre posibles comunidades e iniciativas en torno a estas problemáticas, pero quizá no tanta involucración, ¿no? Esto es un indicador muy interesante. A ver cómo avanza unos segundos más, si hay cambia, pero pues da una perspectiva interesante, ¿no? De, de la problemática y también de nuestra involucración con esas comunidades.
Bueno, parece que más o menos la tendencia se va sosteniendo. Solo una persona no tiene conocimiento de estas posibles problemáticas, bueno, estas posibles comunidades en torno a esas problemáticas, y parece que la gran mayoría de respuestas pues van hacia el lado positivo, ¿no? Hay una comunidad activa en esta problemática, pero no tanto en cuanto a la involucración personal, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Aquí quizá es una buena, es un buen momento pues, para empezar a hablar sobre los siguientes pasos. Y aquí quizá pues doy la palabra a, pues, creo que Danisa, pero corregidme ahora. No sé si queréis que comparta yo pantalla. Sí, yo Es comparto el, pantalla, vamos ahí, Oscar, vale, mostrando unos casos de comunidades perfecto. para que podamos ver cómo se han ido avanzando, cómo se han ido resuelto estas problemáticas. Dame un segundito. Eh, va. Ujú. Entonces le voy a dar la palabra a Renato para que pueda contarnos sobre el caso del laboratorio urbano Cumbaya. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, pasa a la siguiente, por favor, Dani. Esto surge debido a Nosotros somos también arquitectos, ¿no es cierto? Y estamos preocupados, estuvimos muy preocupados durante varios años sobre el desarrollo poco sostenible que está teniendo Cumbayá, que es una especie de em, conurbación de Quito, ¿no es cierto? Comenzó como un pueblo en el lado oriental, pero en los últimos 30 años ha tenido un crecimiento demográfico explosivo y no ha tenido ningún tipo de planificación. Entonces, el resultado es que el tráfico, el tránsito vehicular tiene secuestrado, digamos, a la gente, ¿no es cierto? No se han dejado espacios públicos ni infraestructura de caminabilidad, y básicamente todas las áreas verdes y los espacios han sido dominados por el automóvil. Entonces, nos propusimos hacer, en la lógica que explicó también Oscar, perdón, Oscar, de Paco, un laboratorio urbano para poder justamente medir ciertos eh, cambios y sobre todo prototipar este otro espacio que quisiéramos conseguir. Pasa a la siguiente, por favor. Hicimos una ronda de talleres co-creativos con la comunidad, con el barrio, con personajes de la sociedad civil, líderes religiosos, las autoridades, bomberos, policía, el presidente de la junta parroquial, y se propusieron una serie de proyectos, unos insumos, nos hablaron sobre sus problemáticas, y nosotros como estudio de diseño procesamos esas informaciones y planteamos una serie de proyectos distintos a los cuales les pedimos que voten los habitantes en un espacio público, en la plaza principal, con pegatinas sobre las principales propuestas, logrando a partir de esto crear este proyecto que se llamó el Circuito Cumbayá, que era un ensamblaje de varios espacios públicos y varias intervenciones para poder generar un anillo peatonal y ciclístico de 3.6 kilómetros alrededor del casco central de Cumbayá. Siguiente, por favor. Entonces se les presentó esta idea de prototipar en el espacio público. Justamente este era el gráfico con el que socializamos la propuesta. Se mostraba este espacio que estaba dominado por las personas, por los espacios para poder sentarse y poder tener actividades diferentes, ¿no es cierto? Como extensiones inclusive de los comercios, como terrazas, y sobre todo generar un espacio que fuera más verde. Entonces, les mostramos esta idea de que prototipar esta nueva realidad a través del cartón y de intervenciones de bajo costo para lograr algo más permanente una vez que fuera validado por la comunidad. Entonces, la siguiente, porfa. Esta experiencia
lo que hizo fue crear estos espacios libres de automóviles. Se generó una peatonización durante 11 meses, todos los fines de semana, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, creando espacios de estancia, espacios de caminables, donde se hacían actividades artísticas. Pasa a la siguiente, por favor. Y para esto se hicieron varias iteraciones donde íbamos cambiando la conformación de los carriles que estaban normalmente ocupados por los vehículos, se convirtieron en ciclovías, en espacios de extensiones de terrazas, en extensiones de las veredas, y fuimos validando esto con las autoridades y con la población en las diferentes iteraciones hasta lograr el esquema que más convenció en cuanto a funcionamiento y el manejo del tráfico vehicular. Vamos a la siguiente. Entonces se generó toda una señalética con información del proyecto, se socializó con las autoridades y se generaron estos espacios con estas demarcaciones. La siguiente, porfa. Hicimos también con fabricación digital tanto el mobiliario como estas esculturas para poder generar esta lógica de bajo costo que permita realmente figurar ese espacio y esas circunstancias de actividad que estábamos proponiendo. La siguiente, por favor. Con la comunidad también hicimos estas pintadas de pacificación vial en los cruces, donde era súper interesante porque no había un líder o un director creativo, ¿no es cierto? Sino que era un sistema libre que permitía que las personas vayan dándole forma. Nosotros un poco curábamos los colores, pero el resultado era totalmente espontáneo y esto fue lo que se generó en varios cruces de toda esta área peatonizada que establecimos. Siguiente. Con los vecinos también logramos cambiar el aspecto del barrio, haciendo una propuesta de color con la industria privada que nos auspició estas pinturas. Entonces con ellos se arreglaron los muros, se pintaron las calles. Siguiente. Y después tuvimos una evaluación de resultados, que es muy importante en un laboratorio, justamente en la lógica de la ciencia ciudadana, el poder obtener datos para poder validar si esto había sido producente y si debería replicarse, debería escalarse, ¿no es cierto? Entonces tuvimos que un 71% de los negocios en esta área, esto hay que tomar en cuenta que fue en la época de la pandemia, entonces todos estos negocios y esta parte en el centro histórico de Cumbayá fue perjudicada por la falta de aforo. Entonces entraron en una lógica donde comenzaron a quebrar muchos negocios. Entonces esta peatonización también sirvió como un plan de reactivación económica. Entonces esta evaluación se hacía sobre los comercios, donde el 71% reportó que había recuperado un poco el nivel de su negocio con respecto al nivel que tenía antes de la pandemia. La siguiente. De igual manera, el espacio público dedicado a las personas versus el dedicado a los vehículos. Antes de la intervención teníamos un 26% del espacio para las personas y el 74% del espacio público referido a las calzadas y a las veredas, ¿no? Para los vehículos, y mientras se ejecutó el laboratorio urbano, el 58% de ese espacio fue para las personas y el 42% para los vehículos. Siguiente. Entonces tuvimos también una serie de percepciones, tanto de visitantes como residentes y comerciantes, donde el apoyo fue mayoritario sobre el beneficio que habían recibido, no solo a nivel de espacio público, no solo a nivel de reactivación económica, sino también a nivel de la calidad ambiental que se había generado justamente en la dinámica de lo que decía Nisa, de estos días sin automóvil, ¿no? Siguiente. Al final fue un espacio donde pudimos generar una importante actividad cultural y se generó la participación ciudadana, no solo, digamos, como consumidores, sino como personas que dieron vida al lugar con activaciones culturales que se hicieron durante todo el periodo que duró esto, llenando las calles de vida donde en la pandemia teníamos normalmente estas calles desiertas. La última.
final, esta es una visión del espacio que se creó y esta es la historia de esta implementación que duró desde julio del 2020 hasta junio del 2021. Eso. Vamos con la siguiente. Maravilloso. Muy bonito, Renato, enhorabuena. Yo os voy a contar un caso de un proyecto en Barcelona de hace ya unos años, cerca del 2018, que fue el caso de Making Sense. En este siguiente slide, por favor. En este proyecto nos dio la oportunidad de trabajar este marco metodológico que presentábamos antes, en un caso muy situado, que se muestra en la siguiente diapositiva, que es la Plaza del Sol, del barrio de Gracia de Barcelona. Para los que conozcan Barcelona, Barcelona tiene una zona dentro de de la ciudad que es como un pequeño pueblito que hace un barrio que ha vuelto una zona muy las comunidades de Oscar, lo estamos perdiendo, ¿cierto? Sí, correcto, no soy yo, ¿cierto? No, No, no eres tú, Dani. Yo pensé que era yo. de Yo acuerdo. también. No, todos pensamos soy yo. Bueno, esta vez no le gente pasó que a allí vive. Latinoamérica. Bueno, no se puede restringir que la gente se lo pase. Oscar, Ahora volviste, Oscar. ¿Puedes a ver, repetir lo que estabas pasa diciendo? que Ay, te fuiste por un ay, momento. perdón. Ay, sí, bueno, simplemente quería decir, Sí, no sé dónde volviste. estaba mencionando entonces que, bueno, pues que la problemática era una problemática centrada en el ruido y que, digamos, el uso de la plaza se había transformado desde un espacio muy tranquilo a un espacio donde, digamos, había muchísima actividad, mucha fiesta, etcétera, y que no es necesariamente malo, pero pues perturbaba, digamos, mucho el descanso de los vecinos. Entonces había un caso muy situado dentro de esta plaza donde intentamos prototipar una de las primeras versiones de Smart Citizen que tenía un micrófono, ¿no? Por tanto, siguientes slides. Se hicieron una serie de componentes donde la tecnología, como indicaba, está basada en esta electrónica abierta que desarrollamos desde Barcelona, que mide varios parámetros, pero están sobre todo centrados en calidad ambiental, tanto de contaminación como del aire como sonora, así como pues, otros valores ambientales tipo temperatura, humedad, presión barométrica, luz y otras muchas posibilidades, pero que se utilizó como, digamos, vía para entender esta problemática. Siguiente slide. Se hizo mucho trabajo con la ciudadanía desde el punto de vista de datos y se trabajaron con dinámicas, tanto en esta imagen se muestra tanto un ordenador donde veíamos los datos, digamos, en directo, como gráficas en papel en gran formato donde podíamos revisar los datos y compararlos de manera muy analógica eh, para evitar tener esta barrera digital que nos impidiera, digamos, la inclusión, digamos, a nivel digital en cuanto a los datos. Y en el siguiente slide, aunque nos separáramos, digamos, del mundo digital, también mantuvimos digamos, todos los datos generados se incluían en la plataforma de Smart Citizen de forma abierta, de tal manera que cualquier persona los puede revisar. Y aquí muchos de los dispositivos que estaban ahí en ese momento, pues todavía continúan activos, ¿no? Y los datos pues están accesibles para cualquier persona. El proceso, digamos, derivó en un proceso de co-creación de la comunidad, donde pues se definieron estas preguntas para ver dónde se ubicaban los sensores y qué posibles espacios de intervención había. Y como culmen, digamos, en el siguiente slide,
pues tuvimos una serie de interacciones donde se realizaron intervenciones en el espacio público con elementos fabricados en el Fab Lab para visibilizar esta problemática del ruido a través de una instalación con digamos, como un indicador del ruido en el espacio público en la plaza misma. Se generaron, siguiente slide, muchas infografías y espacios donde la comunidad pues, podía compartir, visualizar sus datos, entender cuáles eran digamos, el estatus de la sensorización. Y por último, y el paso más importante es que salimos del mundo digital, en el último, siguiente slide, Dani, por favor. Y se hizo una asamblea donde se invitaron a muchas personalidades, tanto del ámbito público como de la administración, de universidades, expertos en salud pública, representantes de las comunidades de vecinos, restaurantes, etcétera, pues que se sentaran a la mesa para hablar, digamos, de cuál podría ser el nuevo futuro de la plaza, entendiendo que la situación en ese momento no era sostenible. Y el cambio fue que la plaza se llegó a un acuerdo para convertir la plaza, el espacio diáfano que existía anteriormente, en un parque para niños, donde actualmente, pues, digamos, se llegó a un acuerdo de horarios para la actividad, digamos, de ocio. Y este espacio, digamos, para niños, pues limita en cierto modo pues, las actividades anteriores, que en algunos casos eran incívicas, y que provocaban, pues, digamos, una tensión tanto entre los miembros de la comunidad de vecinos como de la gente que iba ahí a pasárselo. Y ya por último, para compartir el último resultado, es que todo este trabajo se consolidó en un toolkit, en una metodología que se hizo pública en formato de libro, pero que también se puede descargar de forma abierta, y que el enlace pues está en la presentación, y ahora también lo compartiré en el chat. Para cualquier persona que lo quiera utilizar, pues puede descargarse pues, las metodologías que de allí se utilizaron para aplicarlas en su propio contexto, ¿no? Tal, bueno, como hemos mencionado antes en el caso anterior. Y aquí ya pues doy la palabra a Paco, creo. Creo que tendrías que refrescar la presentación, Dani, porque hay algunas slides más de Paco. Gracias, Oscar. Sí, justamente vamos a dar pie a esta actividad de Construyendo Comunidad para hacer una introducción a esta actividad. Les quiero platicar de este proyecto que estamos realizando, como les decía, a nivel hiperlocal, en la escala del barrio. Se llama Fa Barrio, justamente siguiendo el tema de los Fab Labs, ¿no? Pero ya desde una manera más análoga, no necesariamente tecnológica, pero sí que está relacionada con el tema de la fabricación. Entonces, pues somos un grupo de profesionales del máster de diseño de futuros emergentes del Fab Lab Barcelona. Por aquí también está Paula, que también ya nos compartió el caso de Querétaro. Ella se encuentra en esta ciudad, al igual que Emilio. Yo estoy en León, y también está Joaco, que él vive en Santiago. Entonces, bueno, nuestro objetivo con este proyecto es justamente explorar estos presentes alternativos, ¿no? Que pueden ocurrir en paralelo. Cuando hablamos de presentes alternativos, estamos hablando de situaciones o contextos que tal vez no pertenecen al status quo actual, sino que se presentan como ¿Se fue el audio? Sí, pensaba que era yo solo, pero sí, Paco, se fue. fue tu Se audio. fue el audio, sí. Ahí me escuchan, ahí me escuchan. Hello, Ahora, hello. ahora. Bueno, sí, sí, ok, Ah, sí. Ahora sí. perfecto. A ver, bueno, no sé en qué me habrá quedado, pero si no, pues le seguimos. Ahorita vamos retomando la plática. Eh,
Entonces, bueno, les comentaba que somos un grupo de estudiantes del máster de diseño de futuros emergentes que estamos justamente prototipando, ¿no? A nivel hiperlocal. La siguiente, por favor, Dani. Entonces, bueno, ¿qué es este proyecto de Fa Barrio? Pues es justamente lo que queremos es medir el impacto de la fabricación local y artesanal y cómo esto influye en el estado de bienestar de las personas, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos que considerar que no solamente el tema de los Fab Labs o el tema de la fabricación tiene un output económico o en ese tema laboral, sino que también tiene un efecto en el contexto del estado de bienestar, ¿no? Y cuando hablamos de estado de bienestar, estamos hablando de no solamente de la salud de las personas fisiológica, sino también de la salud mental. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Estos son nuestros fundamentos. Hablamos de participación ciudadana. Como les comentaba en un inicio, la ciencia ciudadana es una herramienta para la participación ciudadana, ¿no? Entonces, lo que queremos con ese proyecto de Fabarrio es, pues, promover la participación activa de las comunidades locales para desarrollar soluciones, contribuciones o aportaciones adaptadas a las necesidades de las personas, explorando obviamente las tecnologías emergentes, pero con una acción desde lo hiperlocal y pensando en red, ¿no? Creo que justamente este evento es una manera de eh, visualizar, de ejemplificar el trabajo que podemos hacer en conjunto, ¿no? Aunque estemos en diferentes lugares de Latinoamérica o del mundo, estamos aquí conectados y estamos generando redes. Entonces eso también es un objetivo y un fundamento esencial en el tema de la comunidad. Esto es, como les decía, el equipo, ¿no? Es este Emilio desde la ciudad de Querétaro, Paula, que también anda por aquí de Querétaro, y Joaquín, que está en Santiago, y pues yo, un servidor que también soy parte de este proyecto. Entonces, hemos diseñado herramientas, ¿no? Básicamente lo que queremos para incentivar la participación ciudadana y desde un contexto muy análogo, es decir, muy simplificado, que tal vez no tiene mucha relación con la tecnología, pero que puede ser un paso previo a ya después utilizar o implementar, por ejemplo, con el sensor, ¿no? Del Smart Citizen o otro tipo de instrumentos. Un paso previo es justamente generar acuerdos, generar objetivos en común, etcétera, etcétera. Entonces hemos diseñado este tipo de herramientas. Por ejemplo, esta es para un huerto urbano. Entonces, esto nace de ejercicios previos, como se ve aquí en la fotografía. Esto fue lo que les comentaba también anteriormente de este ejercicio como de co-creación del huerto urbano, ¿no? Donde la gente está poniendo ideas sobre la mesa, ¿no? Literalmente ahí en los post-its. Entonces, quisimos llevar esta dinámica a algo un poco más estructurado, como este lienzo, ¿no? Que está diseñado para generar este tipo de acuerdos, este tipo de roles, ¿no? En los huertos urbanos hay mucho trabajo, ¿no? En general, el tema del campo, del cultivo, ¿no? Requiere mucha atención, requiere mucho trabajo. Entonces, para fortalecer la comunidad también es importante identificar tanto objetivos en común como roles, ¿no? ¿Qué va a hacer cada quien? Cómo, por ejemplo, se puede sostener, ¿no? De manera cómo se puede financiar el huerto, ¿no? O sea, eso también asegura su sostenibilidad, qué beneficios puede traer a la ciudad o a la comunidad, qué tipo de huerto les gustaría a las personas tener, cómo les gustaría participar y cuáles son los desafíos, ¿no? Que también se visualizan en este ejercicio. Entonces, lo que hicimos fue adaptar este lienzo a algo que está más relacionado con la construcción de las comunidades y ahí entra esta siguiente actividad que vamos a realizar en el Miro, en ese mismo link, en esa misma liga. Vamos a trabajar en este lienzo que justamente está ahí abajito del que ustedes ya realizaron con Oscar, ¿no? En este mapeo de problemáticas. Si quieres, Danisa, yo puedo compartir la pantalla y les voy guiando en este lienzo. Ok. Bueno, ahí ya estoy compartiendo mi pantalla. Vamos esperando a que las personas se vayan conectando nuevamente a la liga y del Miro que les compartimos. Entonces nos vamos a ir como para acá.
Este ejercicio es similar al que hicimos acá arriba de los puntitos, ¿no? Lo que ustedes gusten pueden agarrar incluso el mismo emoji o el emoticón que utilizaron para el mapeo de problemáticas o un puntito. Lo que vamos a hacer es ir identificando tanto problemáticas, soluciones, digamos que características demográficas, ¿no? O sea, a quién nos gustaría apoyar dentro de esta comunidad. Esto es, como les decía, es un paso previo a tan solo tener como un proyecto, ¿no? O sea, esto es un proceso co-creativo donde las personas van poniendo sus puntos de vista, literalmente, sus puntitos, ¿no? Eligiendo algunas problemáticas y sobre todo nos ayuda como a visualizar, ¿no? Aquí estamos hablando de la visualización de datos a un nivel muy, muy análogo, pero que nos ayuda como a ir identificando precisamente áreas de oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos a ir aquí al primer recuadro que dice cuál es el principal problema que se vive en tu comunidad. Entonces, ustedes pueden colocar el puntito dentro del círculo, ¿no? Si ustedes creen pensando que esto es como una gran comunidad global, ¿no? Una comunidad ibero-latinoamericana, que estamos tratando como de identificar diferentes problemáticas. Pero este lienzo ustedes lo pueden utilizar una vez que, por ejemplo, en el ejercicio anterior que ya identificaron las comunidades, pueden agarrar este tipo de herramientas, este lienzo, llevarlas con su comunidad y entre todos empezar a generar este diálogo y estos acuerdos, ¿no? Entonces, aquí eh, vamos a ir colocando puntos. Justamente como si fuéramos nosotros una comunidad global del Ibero Fab Lab. Entonces vamos a ir visualizando justamente las preferencias, ¿no? En este sentido. Entonces, primero aquí, ¿cuál es el principal problema que se vive en tu comunidad? Entonces, ustedes pueden elegir si es un tema de contaminación, es un tema de inseguridad, o tal vez tráfico, un tema de pobreza, un tema de desigualdad. Digamos que incluso pueden ser todos, ¿no? Los problemas, generalmente, cuando hablamos de problemas, son problemas sistémicos, ¿no? O sea, no son como problemáticas aisladas. Muchas veces la desigualdad puede generar pobreza, la pobreza puede generar inseguridad, el tráfico genera contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o también pueden poner alguna otra opción aquí en donde dice otro, ahí pueden agarrar tal vez un post-it y escribir si ustedes identifican otra problemática. Entonces, bueno, aquí ya veo que Oscar nos está patrocinando los puntitos aquí a un lado, entonces pueden agarrar uno de esos puntitos y ponerlos directamente en el círculo, ¿no? Yo en mi caso, como les comentaba en la problemática anterior y que es un tema de contaminación generada por el tráfico. Pueden elegir también varias opciones. Yo aquí voy a poner contaminación y también voy a poner tráfico. Y pues también esto provoca muchas veces inseguridad, ¿no? Por el tema de los accidentes viales. Entonces ustedes pueden por ahí elegir. Y vamos a ir justamente como visualizando el peso de las problemáticas, ¿no? Y esto también nos ayuda cuando estamos hablando de una comunidad, como lo dice la palabra, ¿no? Es una unidad en común, es decir, tenemos objetivos o visiones en común. Entonces, este tipo de análisis de la problemática, vamos a empezar a visualizar estas problemáticas que pensamos que nos afecta a diferentes personas dentro de la comunidad. Entonces, una manera también de ir poniendo como objetivos, ¿no? Sobre el tipo de problemática que podemos ir identificando. Entonces, bueno, aquí ya se va visualizando que la contaminación puede tener un poco más de peso. También hay un tema de inseguridad, tráfico. Muy bien, entonces ahora nos pasamos acá, digo, ya hay personas que se adelantaron, está bien, ahí se ve la motivación
que justamente vamos a hablar también de la motivación en el siguiente cuadrante, pero aquí ustedes pueden pensar ya en soluciones o contribuciones, ¿no? Es importante entender que hablar de soluciones puede llegar a ser muy superficial, ¿no? Hay una problemática que puede ser como muy sistémica o que está como muy arraigada. Solucionarla puede tomar como mucho tiempo, pero sí podemos empezar a contribuir a esa solución. Porque llegar a una única solución es muy difícil, ¿no? Como les decía, son problemas sistémicos donde se necesita intervenir en diferentes eh, áreas, ¿no? O diferentes propuestas. Lo voy a ver por acá en el chat. Ok, ligas. Se puede acceder al tablero. Mira, ok, ya compartieron el link. Ok, va, todo bien. Todo bien, Paco, vamos apoyando Súper bien, muchas por ahí en el chat. gracias. Excelente. Entonces, igual, o sea, tenemos el tema de la colaboración y el ejercicio como comunitario, como una contribución a estas problemáticas, el tema de la innovación, políticas públicas, tecnología, participación ciudadana o alguna otra. Acá estoy viendo que ya también se está identificando características demográficas, o sea, hablando otra vez en términos de investigación y del método científico, este tipo de eh, temas cualitativos y cuantitativos, demográficos, es importante también considerarlos porque es, digamos que nuestra base de datos, ¿no? Entonces estos canvas o estos lienzos también se convierten como en estos instrumentos de recopilación de datos, de visualización de datos, de procesos participativos, de procesos co-creativos y que al mismo tiempo nos ayudan a ir validando el tipo de proyecto que nosotros estemos pensando dentro de nuestra comunidad. Entonces, bueno, ya estoy viendo por acá que están ya solucionando el cuadrante. Les voy a hablar un poco de este cuadrante. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, pero este cuadrante también nos ayuda mucho a visualizar el estado de ánimo, ¿no? Dentro de nuestra comunidad. Es decir, no solamente identificar problemáticas, soluciones o quién podría o quiénes son las comunidades más vulnerables, ¿no? Dentro de estas problemáticas, sino también cómo se siente la comunidad al respecto, ¿no? Ya en términos más, como decía, más emocionales. ¿Por qué? Porque es importante saber si nuestra comunidad o nuestro grupo está más pegado a un tema optimista o pesimista, porque para ejecutar proyectos se necesita mucha motivación, se necesita mucha energía. Entonces, si nosotros estamos visualizando nuestra comunidad como algo más como pesimista o que no se siente como tan motivado, ya podemos ir midiendo el nivel del reto que vamos a tener para poder ejecutar diferentes proyectos. En este caso, yo o sea, lo que podemos visualizar en este cuadrante es que vamos más hacia un tema optimista y motivado, ¿no? Eso por un lado es un resultado como muy positivo porque quiere decir que hay gente que ya está haciendo proyectos o que quiere hacer proyectos o que les gustaría hacer algo al respecto de estas problemáticas. Entonces también esto nos ayuda a ir identificando a esas personas con las cuales podemos colaborar, que tienen como esta motivación o que se sienten optimistas. Por otro lado, pues habrá gente que se sienta pesimista y que piense que nada va a cambiar y está bien, ¿no? Es parte también del sensibilizarnos con la manera de pensar de otras personas. Pero también es importante, como es un tema de energía, de motivación, también es importante ir vinculando personas que sí se sientan con ganas de hacer cosas, ¿no? Porque se requiere mucha energía para realizar este tipo de proyectos que se han mostrado. Entonces, no está mal el considerar a personas que se sientan pesimistas o preocupadas, pero el convencerles o el ayudarles puede que nos tome muchísimo más tiempo que empezar a trabajar con gente que sí sienta motivada de actuar o de hacer algo. Eh, entonces, pues aquí ya se va visualizando justamente los datos, ¿no? de cada persona o el punto de vista de cada persona. Eh, entonces, pues muy bien. Esto justamente es un diagnóstico, ¿no? Lo que estamos realizando en términos de comunidad. Me gustaría, no sé si Paula, que también es parte de este proyecto de Fa Barrio y representando este Slow Lab, si te gustaría, Paula, decir algo al respecto.
estos ejercicios de comunidad. Paula ya también ha realizado algunos de estos talleres allá en Querétaro, ¿no? Con cuestión de los huertos urbanos. Hola otra vez a todos. Gracias, Paco. Sí, bueno, nosotros hicimos este primer taller de diseña tu propio huerto urbano. Para nosotros esta parte de hacer diseño participativo era muy importante, más allá de hacer nosotros un huerto, ponerlo y listo, era ver un poco cómo se sentía la gente al respecto, cuál era su principal motivo de usarlo, cuál era su acercamiento hacia esto. Y bueno, con este esquema que enseñó Paco, se lo compartimos a los participantes y la verdad es que fue muy interesante también ver las diferentes perspectivas, ¿no? Como dice Paco, se vale tener esta opinión un poquito más pesimista, pero sí, pues eso era un poquito más difícil con esas personas que, por ejemplo, decían que un huerto comunitario no funcionaba porque era de todos, pero no era de nadie, ¿no? Que a la vez también es un input bastante real. Realmente, pues todo el mundo quiere aprovecharse de él o sacarle provecho y usarlo, pero nadie lo cuida, ¿no? O todo el mundo se deslinda de las responsabilidades al respecto. Entonces, pues era un poco cómo sanar estos sentimientos de las personas o estas perspectivas sobre el huerto y cómo hacerle para que sí sea un huerto de todos, cuidado por todos. Entonces, bueno, también de esa parte era un poco complicado porque pues las especies que se sembraban tenían que ser o sea, de cierta manera tener las mismas condiciones o similares. Entonces, unas personas los querían para sembrar hierbas medicinales, otras personas decían que eso no iba a funcionar porque era muy difícil después procesarlas. Entonces, creo que estos inputs al final nos dieron bastante información como para saber si hacíamos un solo huerto para diferente tipo de usos, por ejemplo, uno para comestibles, otro ornamental, otro para medicina, o si combinados, porque una persona quería las tres. Entonces, creo que sobre todo la conversación alrededor de esto, más allá de que el que tenga la razón, es un poco compartir cuál es el sentimiento general y cómo se puede solucionar, ¿no? Entonces sí, creo que es un buen punto de partida, sobre todo para la gente que no sabe por dónde empezar. Había mucho interés de todo el mundo, dice, quiero tener mi huerto en mi casa y es bien fácil, pero una vez que empezamos a cuestionarnos todas estas cosas, ¿cómo le vamos a sacar provecho? De aquí a que me da frutos, pues cuánto tiempo toma, ¿no? Porque también esa es otra cosa. Mucha gente empieza, lo siembra, dice qué bonito, pero no tiene la paciencia de regarlo, de ponerle fertilizante, todas estas cosas. Cómo cerrar el círculo, por ejemplo, cómo hacerlo circular en esta parte de integrar la composta, por ejemplo. Igual y alguien que lo quiera hacer como sacarle provecho a eso y vender sus verduras o vender cosas y no sé. Entonces, todas estas cosas creo que nos dieron un panorama general y pues de aquí seguiremos creciendo este huerto que estamos ahora implementando en este espacio donde tenemos Slow Lab. Buenísimo, muchísimas gracias, Paula, por compartir. Y sí, justamente, como bien lo menciona, esto es un punto de partida, este tipo de herramientas para ir generando comunidad, ir generando acuerdos, identificar las personas que se sientan interesadas, que se sientan motivadas por realizar proyectos. Y pues de mi parte sería todo, agradecerles la participación en este ejercicio y pues continuamos de regreso el uso de la voz, Danisa o Oscar. Sí, bueno, habíamos dejado un espacio de preguntas, de reflexiones, de inquietudes, a ver si alguien quiere también ir cerrando con algo y luego bueno, ya nos queda poquito tiempo, ¿cierto? De lo que estaba estipulado inicialmente. Vamos a finalizar la jornada con un par de anuncios. Así que bueno, abrimos micrófonos si alguien quisiera ir cerrando con algún último comentario o alguna inquietud. Y si no, ya nos pasamos directamente a los anuncios. Caco creo que quiere decir algo. Jaco. No, yo solo quería felicitarlos porque realmente ha sido un súper buen taller. Creo que la metodología está bien planteada, hay un montón de experiencia de todos, pero lo que más me gustó fue cómo bajarle, o sea, todos son ninjas, ¿verdad? Para mí, los admiro,
pero fue bajarle una rayita a la parte, digamos, de somos súper capaces y más bien es como lo que dijo Paco, a mí me gustó mucho que ser más análogo, ¿verdad? Y el paso previo, o sea, el takeaway que me llevo yo de este taller es lo que yo he estado tratando de hacer mucho tiempo y es como fablas sin máquinas, ¿verdad? O sea, solo el mindset y después las máquinas y después los proyectos. Porque la gente cuando llegas con las máquinas o querer hacer cosas como súper wow, se estresan, la gente los sobrepasa, ¿verdad? Hay un overwhelming en la gente. Así que me llevo ese takeaway del paso previo, Paco, y pues a las órdenes ahí en lo que les podamos colaborar desde El Salvador. Esta vez no me pude sumar tanto en la organización, pero súper contento y quería por lo menos participar en este workshop, así que felicidades. Me encantó. Maravilloso, muchas gracias, Caco. Si alguien más quisiera hacer algún comentario, Si nadie se seguimos. aventura, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Pues, la verdad, lo comentaba aquí con el equipo, digamos, un poco en nuestro pequeño chat, pero la verdad es que me gustó mucho ver todos los proyectos que pasan simultáneamente en muchas partes del mundo y que van con alineamientos similares. Y una reflexión que me gustaría compartir es que deberíamos encontrar espacios dentro de la red donde podamos compartir más estas metodologías, este trabajo, construir un sitio donde sea análogo o digital, pero podamos tener un espacio donde pues tanto las actividades que hacemos, los éxitos, los fracasos, las nuevas innovaciones, lo que queramos compartir, podamos hacerlo. Y pues me motiva mucho que podamos, que quizá este workshop pues, pueda ser algo que empiece algo en esa dirección, ¿no? Entonces, una invitación abierta a unirse a, a- a escribir por correo. Yo pondré ahora mi correo aquí en el chat y ojalá pues podamos formar algo también en colectivo, que hoy pues ha sido muy inspirador ver todo lo que hacen en cada parte del mundo. Excelente. Maravilloso. Eh, Tenemos algunos anuncios. Sé que Paco quería anunciar algo y también Renato, si no me equivoco. correcto. Súper, sí. Bueno, nada más yo hacerles la invitación a nuestros próximos talleres que estaremos realizando junto con Paula de Slow Lab y con este proyecto de Fab Barrio. Entonces vamos a estar continuando con estas eh, actividades, ¿no? de ciencia ciudadana respecto al tema de los huertos urbanos. Entonces, si alguien se interesa o le gustaría participar, ya sea de manera presencial acá en México, estamos invitados, si no, pues seguimos en contacto desde lo digital. Gracias, Caco, también por lo que comentas, igual Oscar, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Con que esto pueda trascender y nada más, hacerle la propuesta después del anuncio de Renato, estaría buenísimo si pudiéramos, o sea, los que se animen a prender su cámara y tal vez hacer una captura de pantalla de esta sesión, y haciendo como ahí un saludito o algo al respecto. A ver, sería... Sí, gracias. Sí se me escucharon, ¿cierto? Estoy como un poco mezclado. Bueno, Sí, gracias también al equipo, Danisa, Oscar, Paco, también Caco y Paula por sus comentarios. Realmente para nosotros fue espectacular esto de poder ver las dinámicas simultáneas. Ayer tuvimos una que fue presencial, digamos, y tuvo unos muy buenos resultados. Hoy día tuvimos esta que fue presencial en nuestro caso, pero enteramente digital hacia la red. Y creo que fue genial. Yo también me quedo súper satisfecho y súper motivado de poder seguir manteniendo estos espacios. Creo que a pesar de la distancia logramos trabajar de forma cercana y eso es súper enriquecedor y aparte motiva un montón, ¿no? Y parece que estas problemáticas que hemos visto hoy que no son similares o comunes a todos nosotros seguramente pueden irse abonando de diferentes frentes, con diferentes experiencias. Así que nada, por esa parte, invitarles a todos los que están conectados a que continuemos esta investigación.
que continuemos este espacio de compartir. Y de mi parte, de nuestra parte, desde Fábula Budla, invitarles, porque nosotros seguimos con la programación, a las personas que quieran mantenerse conectadas, vamos a hacer otro taller de ciencia ciudadana, ahora más enfocada sobre la biodiversidad, utilizando este microcosmos, que es un asistente, un aparato, digamos, que puede utilizarse con el teléfono celular para ir registrando biodiversidad. Lo vamos a hacer con Roberto Vallejo aquí de manera presencial, y los que nos quieran acompañar, pues invitadísimos. Eso. Gracias a todos ustedes. Maravilloso. Tenemos un último anuncio de Oscar. Sí, quería simplemente hacer un anuncio un poco de un proyecto, eh, bueno, muy cercano que conocéis y se ha mencionado varias veces hoy, que es el proyecto Smart Citizen. Nada, simplemente comparto muy rápidamente mi pantalla. No sé si la alcanzáis a ver, pero pues aquí deberíais ver una animación, digamos, de muchas placas electrónicas que han construido la historia de Smart Citizen. Y veréis una última placa que es una versión nueva que vamos a lanzar dentro de poco, que sigue siendo una versión pues totalmente abierta, libre, que cualquiera puede replicar y usar, y que también pues va a volver a estar disponible, digamos, a nivel mundial a través de nuestra colaboración con Seed Studio, que bueno, pues después de mucho tiempo con COVID, problemas de diseño, fallas en el equipo, etcétera, pues volvemos a estar disponibles, y pues lo conmemoramos un poco reflexionando sobre nuestra evolución, que empieza con una placa un poquito más prototipo y acaba llegando a un punto, digamos, que pues es usable por cualquier persona. Y nada, pues quería compartir esto, que estamos muy contentos de poder volver a salir al mercado y compartir con cualquier persona el proyecto Smart Citizen, tanto a nivel de hardware como de datos, como de conocimiento. Y nada, el año que viene estaremos ya a la vuelta en enero. Nada, era lo que quería añadir. Maravilloso. Avisen, Oscar, para participar del lanzamiento y estar al tanto de los avances. Sí, seguro que sí. Nosotros también. Ahí estamos esperando a que nos llegue la Navidad. Eh, todavía no conseguimos nuestras placas después de un poco de lucha ahí burocrática, pero bueno, ahí vamos. La Navidad idea se es, sí, Navidad llegarán, compradas creo que ya están. Muy bien. manda. Bueno, cerramos entonces este taller. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas por participar y quedemos conectados. Un fuerte abrazo a todos. Un Saludos. gustazo. Chao, Seguimos nos nosotros con vemos, programación. cuídense. Ya le No Muchas se equipo. desconecten. gracias. Saludos al Hasta equipo. luego. Esté muy bien. Chau. Chao, Gracias. chao. Hasta luego. Gracias. Vamos a movernos 5 minutos hasta poder setear el próximo tallerista. Y continuamos con programación. Este taller va a durar alrededor de 2 horas. Y vamos a comenzar dentro de 5 minutos. Así que gracias, Dani, también por la conducción. Buenísimo.
Hola, hola. Hola, hola. Tal vez. Sí, creo que es del. Solo tengo que acercarme al micrófono nomás. Pero sí se escucha. Sí, a ver. Hola, hola, hola. Por ahí. Sí, igual voy a levantar la voz cuando exponga para que se escuche acá. Hola, hola, hola. Estamos listos por aquí. Solo quiero probar compartir mi pantalla. Mm. Ahí estamos. ¿Se ve por acá? Chévere. Ya. Bueno, seguimos con la programación. Ahora nos acompaña Roberto Vallejo, que nos va a dar este taller sobre macrofotografía y ciencia ciudadana que se llama Microcosmos. Él es el director y cofundador de Microcosmos y nos acompaña hoy día en un taller que va a ser digital y presencial. Ahora estamos todos locos con esta nueva modalidad. Entonces aquí tenemos también gente en UDLA, nos está acompañando. Eh, Digan hola. Muy bien, entonces vamos a dar paso a Roberto. Sin más trámite. Eh, Adelante, Roberto. Ya. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar por acá y felicitarles también por la organización de este evento, ¿no? Creo que poco a poco vamos teniendo más relevancia y más impacto a nivel iberoamericano con todas las cosas que se hacen aquí. Espero también desde esta experiencia que les voy a compartir pueda ser bastante provechosa para ustedes y se interesen en este tema que es la ciencia ciudadana y que lo he vinculado a través de este proyecto que se llama Microcosmos, ¿no? Voy a contarles un poquito. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Ya. Entonces quiero comenzar por algo, ¿no? Parte de mi perfil que es bastante importante contarles es que soy divulgador de ciencia. Me gusta mucho motivar a la gente a que se acerque al conocimiento científico a través de diferentes experiencias que pueden ser presenciales, digitales y en este caso también a través de mi emprendimiento que se llama Microcosmos. Aquí recuerdo una frase bastante chévere que es de Carl Sagan, uno de los grandes divulgadores de ciencia y astrónomo que decía esto, en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido. Para mí esto es algo sorprendente porque lamentablemente últimamente nos pasamos muy pegados de las pantallas, obviamente tenemos acceso a mucho conocimiento a través de videos, a través de páginas web, pero a veces nos olvidamos ver el mundo que está presencialmente al frente de nosotros. Y es justamente es justamente lo que queremos hacer con Microcosmos, ¿no? Acercarnos también a través del uso de los teléfonos celulares y de la tecnología a pequeños seres que pueden estar cerca de nosotros y también a pequeños detalles del mundo que nos rodea, ¿no? Un poco aprovechar esta tecnología. Y obviamente, como nosotros conocemos, a través de nuestros teléfonos celulares tenemos mucha más tecnología que la que teníamos en un supercomputador hace 50 años. Entonces, ¿por qué no lo utilizamos más allá de para tomarnos selfies o para acceder simplemente a páginas web que a veces nos quitan o nos desconectan directamente con las personas que estamos cerca y también con nuestro entorno? Entonces, es algo que queremos hacer también con Microcosmos. ¿Qué es Microcosmos? Lo hemos puesto como Microcosmos 3.0 porque es la tercera versión, la tercera iteración de este proyecto, ¿no? Comenzó únicamente como esto de aquí, como un pequeño clip, una pequeña lupa que se conecta al teléfono celular, mejor dicho, a la cámara del teléfono celular para tener una amplificación
de 10x de manera óptica y de manera digital hasta 40x con edición fotográfica, ¿no? Entonces, aparte de esto, que inició como un proyecto de fabricación digital, esto de aquí es una piecita impresa en 3D, que fue modificada poco a poco para mejorar su eficiencia, mejorar su efecto y también su usabilidad. Es un proyecto de aprendizaje híbrido. Entonces podemos aprender con esto tanto presencialmente como de manera remota. Ya les voy a enseñar de qué manera. Y sobre todo también apoya la educación formal, a la educación también informal y a la ciencia ciudadana a través de diferentes aspectos. Sobre todo ahorita tenemos muchas plataformas, muchas herramientas virtuales que nos sirven también utilizar a nuestro teléfono celular como una herramienta que puede apoyar también al descubrimiento de nuevas especies y en el avance de la ciencia, ¿no? Y mediante la aplicación de macrofotografía y gamificación con dispositivos móviles. ¿Alguien ha escuchado sobre macrofotografía? Este término un poco, tal vez, no tan familiar. Sí, ya, chévere. Tú creo que ya has probado, ¿no es cierto, Renato? No has probado todavía. Bueno, ya lo vamos a probar entonces. Macrofotografía prácticamente es tomar fotografías de algunas cosas que están muy pequeñas y que no podemos apreciarlas a simple vista. Cuando utilizamos, por ejemplo, una cámara fotográfica y un lente especial que nos permite acercarnos a los objetos y poder notar estos pequeños detalles que a veces no son perceptibles a simple vista, estamos haciendo macrofotografía. O sea, de alguna manera tenemos que o utilizar un zoom, se puede decir, una amplificación de la imagen que queremos ver, o por otra parte también estamos intentando como reducir la distancia focal de un lente. Normalmente ustedes han notado que cuando utilizan una cámara de fotos, incluso también la cámara del celular, cuando se acercan mucho a un objeto, deja de ser perceptible, ¿no es cierto? Se vuelve un poco distorsionado, no podemos verlo adecuadamente. Con un lente macro podemos hacer esto, que normalmente no podríamos hacerlo. Ahora, otra cosa es que, por ejemplo, con las cámaras profesionales, primero, una cámara profesional es bastante costosa, ¿no es cierto? Más o menos, ¿cuánto les cuesta una cámara profesional? Ya, de hecho pueden ir desde los 1.500, $1.000 para arriba. Y un lente macro también es un aparato bastante caro. Te puede costar igual desde los $900 hasta lo que cualquier persona quiera y pueda pagar, ¿no? Y la gamificación es utilizar elementos de juegos en aspectos un poquito más formales, ¿no? Que no son juegos. Por ejemplo, en la educación formal, incluso también en el tema de capacitación para los negocios, se puede utilizar la gamificación. Son elementos de juegos como, por ejemplo, premios, retos, desafíos, ese tipo de cosas que nos pueden enganchar un poco más con el conocimiento y con lo que estamos haciendo, para que no sea tan formal, que no sea tan aburrido el ambiente en el que nos estamos desarrollando, ¿no? Entonces, prácticamente lo que tiene Microcosmos son este tipo de cosas. Ustedes acá pueden ver algunas de las fotografías que se pueden obtener con Microcosmos. Por una parte pueden ver, por ejemplo, una cabeza de araña. Yo creo que ustedes no han visto normalmente cómo son estas cabecitas de las arañas. Ahí, por ejemplo, podemos ver unos cuatro de los ojitos que tiene, ¿no? Algunos están ya por acá con miedo. Podemos ver, por ejemplo, también pedacitos de polen, partículas de polen en una flor y también un escarabajo, que es lo que vemos acá. Eso normalmente no podemos tomar fotografías con un teléfono celular y no podemos observarlo a simple vista. Ya vamos a ver qué más tiene este pequeño kit Microcosmos, que es el que traigo acá en su tercera versión, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que me gustaría destacar de este proyecto son algunos premios. Tuve dos premios con Microcosmos. Por una parte, en el 2019 ganó en la categoría Economías Creativas el concurso Innova 2019 del Hub y y también el City Microemprendedor del año del 2017 era, en la categoría de juguetes didácticos. Han pasado mucho tiempo desde entonces, obviamente, como les digo, han cambiado las versiones en base al aprendizaje, la retroalimentación de las personas que han utilizado. Se ha ido adaptando y mejorando, por supuesto, esta versión. También se han publicado 3 conference papers sobre la efectividad del M-Learning, o sea, el aprendizaje móvil con Microcosmos en la educación, dando como resultados que más o menos el 90% de aceptabilidad de estudiantes ha podido ser obtenido, ¿no? con la aplicación de esta herramienta. Esto significa, por ejemplo, en clases de ciencias naturales donde los chicos y chicas están intentando aprender, por ejemplo, cuáles son las partes de ciertos insectos o de ciertas plantas, Microcosmos resulta una herramienta bastante efectiva para motivar este aprendizaje. Y también el 91% de eficacia del dispositivo también en la aplicación de proyectos estudiantiles. También tuvimos una mentoría a través de Coworking Startups de la Universidad Politécnica Salesiana, con quienes en este momento seguimos publicando papers científicos.
Entonces, cuando hablamos de M-Learning, hablamos también de esta metodología que podemos aplicar dentro del aula para utilizar los teléfonos celulares como una herramienta de aprendizaje, no únicamente como una herramienta de entretenimiento o de, mm, o de, o de comunicación, sino también como una herramienta de aprendizaje. Y vamos a ver también de qué manera podemos utilizarlo como una herramienta que puede aportar a la ciencia ciudadana. Entonces, hemos visto que la aplicación de Microcosmos como una herramienta para M-Learning o para aprendizaje móvil también ha tenido resultados positivos en la motivación, la toma de decisiones y habilidades del pensamiento de orden superior en estudiantes. ¿Cuáles son algunas de las ventajas del M-Learning? Por ejemplo, que el teléfono celular es una herramienta portátil. La podemos llevar a diferentes partes de manera fácil, ¿no? Y sencilla. Es una herramienta también accesible. Muchas de las personas tienen un teléfono celular, sobre todo aquí en la urbanidad lo tenemos y podemos transportarlo a diferentes espacios, incluso dentro y fuera del aula. También tenemos diferentes aplicaciones que se pueden utilizar con el teléfono celular, prácticamente beneficiándose de su conexión al Internet, ¿no? Entonces es una herramienta bastante versátil para acceder a diferentes herramientas, incluso móviles. Y finalmente podemos también incluir accesorios como esta herramienta que se pone en la cámara del teléfono celular. Estas son algunas de las fotografías que se han hecho con macrofotografía a través del teléfono. Ustedes, por ejemplo, podrían pensar tal vez que con la resolución o con las cámaras que tenemos en el teléfono celular, tal vez no podemos tener unas fotos adecuadas de estos pequeños detalles, pero les voy a mostrar esto, ¿no? Esta es una herramienta bastante práctica para poder observar como lo que vemos aquí. Primero, esta es una fotografía normal, ¿no es cierto? Salimos al parque, salimos al patio y podemos tomar una fotografía de esta manera. Y es chévere, ¿no es cierto? A todos nos gusta hacer fotografías de lo que nos rodea. Pero con Microcosmos podemos tomar fotografías de estos pequeños detalles, ¿no? En este caso ya vemos otro tipo de estructuras que forman parte de esta flor. Entonces, a pesar de que pudiéramos tomar una fotografía y acercarla todo lo posible, no podríamos tener este tipo de resultados como el que tenemos acá. Otro caso es este de aquí. Tal vez a simple vista no vemos, pero aquí está un bichito. Lo que podemos ver únicamente por acá es como que un montón de hojas, vemos tal vez una rama de una planta, pero cuando utilizamos microcosmos podemos ver estos detalles de este bichito, ¿no? Entonces vemos también que es bastante sorprendente, son cosas a las que no estamos acostumbrados normalmente, pero que nos sorprenden. De esta manera también vincula o incentiva la motivación de los estudiantes a conocer un poco más y explorar la naturaleza. A pesar de que, como decía, el teléfono celular en algunos casos se puede convertir en una herramienta que nos desconecte con las personas, en este caso nos puede conectar con la naturaleza. Lo chévere, por ejemplo, de esto es que además de observar la naturaleza, también podemos aprender mucho sobre el cuerpo humano y vamos a ver qué podemos observar. Algunas de las fotografías que las personas han tomado, por ejemplo, con microcosmos, es el ojo. Entonces podemos ver algunas estructuras de nuestro ojo que a veces no podemos ver y que no son tan perceptibles a simple vista, ¿no? También podemos ver, por ejemplo, minerales, podemos utilizarlo para el estudio de la botánica y muchas otras cosas más. Entonces, también una de las ventajas o características, en este caso de la macrofotografía o del el M-Learning utilizando la macrofotografía, es que también nos permiten, por ejemplo, monitorear comunitariamente la calidad del agua o incluso del aire. Ustedes han escuchado, por ejemplo, sobre los microplásticos, ¿no es cierto? De esta manera nosotros podemos incluso hacer pequeños muestreos en algunas fuentes de río e identificar también estos microplásticos, hasta cierto diámetro, hasta cierta longitud de microplásticos. Son algunas de las cosas que podemos hacer con microcosmos también. Podríamos hacer también mapeos voluntarios en tiempo real, por ejemplo, de aves, de insectos, vectores de enfermedades que sobre todo pueden afectar a cultivos o incluso también a jardines. Y lo chévere también de este e-learning o esta vinculación también con la participación ciudadana o con la ciencia ciudadana es que nos permite también co-construir el conocimiento sobre problemas locales. También esto es un esfuerzo multidisciplinario. ¿Alguno de ustedes ha participado tal vez en alguna iniciativa de ciencia ciudadana? Sí. Sí, participamos de qué bueno. Ah, ya. Ah, chévere, chévere, buenazo. Bueno, ahí me cuentan un ratito de qué se trata. Les voy a contar yo también de otra iniciativa que sobre todo funciona vinculando también a científicos, comunidades y personas que quieren aprender un poco más sobre la biodiversidad de su localidad, ¿no? Entonces, es un esfuerzo también multidisciplinario. Hay personas de diferentes perfiles, con diferentes conocimientos, que pueden complementar sus acciones para poder generar resultados mayores, ¿no? Entonces, la participación ciudadana también tiene una participación activa de actores sociales más allá de la comunidad científica tradicional, y esto también puede desembocar en la producción de conocimiento científico, con la participación de diferentes agentes.
Ya hablando específicamente de la ciencia ciudadana, hay dos corrientes. No sé si esto lo revisaron ya en el taller anterior, pero prácticamente es un área bastante nueva. Surgió más o menos en los años 90, sobre todo por dos visiones un poco diferentes, ¿no? Por una parte de este señor que se llama Rick Bonney, que es un señor que viene de Estados Unidos, que sobre todo tenía un enfoque de contribución y también productivista. Lo que él decía es, hay un montón de gente que le puede interesar participar en iniciativas de ciencia ciudadana y contribuir a la ciencia a pesar de que no tenga estos conocimientos científicos. Entonces, con la colaboración de estas personas se puede recopilar más fácilmente, por ejemplo, datos y también a menor costo. Ellos lo que se llevan, por ejemplo, es un momento de educación, de vincularse con la comunidad y conocer un poco también sobre sus ecosistemas en este caso. Y lo que aportan son recoger datos de una manera también bastante económica, se puede decir, para los investigadores. Entonces pueden también, se puede decir, alcanzar una mayor área para poder recopilar estos datos y también pueden recopilar una mayor cantidad de datos. Entonces, esta sobre todo se caracteriza por un incremento en la productividad de la investigación, en la producción de datos también que cubren grandes territorios, y la otra, que es un poco diferente, viene también de Alan Irwin, que en este caso es una visión un poco del Reino Unido, ¿no? De la otra parte del charco y que está enfocada en una visión co-constructivista y democratizadora. Algo que es interesante y que va más allá, por ejemplo, de la producción de datos y conocimientos. En este caso estamos hablando de la participación ciudadana, ¿no? De las personas identificando cuáles son los problemas que están en sus localidades. Por ejemplo, una comunidad, bueno, y esto también se ha hecho aquí en Ecuador, sobre todo como iniciativas del Zoológico de Quito en Guayabamba. Ellos tienen muchas iniciativas de participación ciudadana en la que llevan a la comunidad, por ejemplo, a las quebradas, hacen recorridos por las quebradas y comienzan a identificar problemas como la basura, como la invasión de especies que pueden ser tanto de plantas como de algunos bichos que no deberían estar ahí. Y de esa manera involucran a la comunidad para poder realizar acciones que aporten con su conservación, ¿no? Entonces, en este caso, lo que él dice o la visión de él es motivar la participación de actores sociales para mejorar la capacidad de respuesta de la ciencia a los problemas sociales. Otra de las ventajas de esto también, y que tiene que ver mucho con la política, es que la participación ciudadana también puede demandar a sus representantes que puedan efectuar acciones para apoyar este tipo de iniciativas de conservación, por ejemplo. Entonces, les pueden apoyar, por ejemplo, con recursos, con temas incluso de seguridad. Hay una iniciativa muy chévere que, por ejemplo, se realizó me parece que cerca de Carcelén, cerca de una quebrada, en que las personas no querían ir al parque porque veían que ese parque era un sitio sucio, inseguro, y que con la participación ciudadana, a través también de algunas acciones acciones políticas, como solicitud también, por ejemplo, al municipio, para que durante esos recorridos públicos y locales y comunitarios, la policía también les pueda acompañar y de esta manera puedan sentirse seguros. Entonces, prácticamente poco a poco ellos retomaron el control de esta quebrada y de este parque y de esa manera se convirtió en un espacio más familiar y digno para compartir, ¿no? Algunos otros momentos, más allá de que sea un lugar inseguro y sucio. Entonces, esto cambió completamente una localidad específica, ¿no? Obviamente ahora podemos decir también que incluso a pesar de que no ha pasado mucho tiempo desde que esta ciencia ciudadana ha comenzado, se ha comenzado también un poco como a mezclar estas dos visiones y han comenzado a surgir muchas otras iniciativas, ¿no? Se puede decir, de estos dos extremos comenzaron a surgir todo un abanico de posibilidades que prácticamente van desde un extremo al otro, ¿no? Pero que también busca el beneficio tanto de la ciencia como también de las comunidades. En este caso podemos también hablar cuáles son los objetivos o los defectos de la ciencia ciudadana en la democratización y también en el desarrollo sostenible. Por una parte, la eficiencia, ¿no es cierto? Aquí en Ecuador conocemos que no existe mucha inversión tampoco ni para la investigación científica ni tampoco para las iniciativas de ciencia ciudadana o de participación ciudadana. Entonces, de esta manera, a través de estas iniciativas podemos mejorar la eficiencia en el uso de los recursos para la investigación a través de estas herramientas que pueden descentralizar la recolección y el análisis de datos. Y ya les voy a contar esta iniciativa porque a mí me parece súper chévere, ya un poquito más adelante, solo para adelantarles como un pequeño tráiler. ¿Ustedes han jugado Pokémon? ¿Quién instaló alguna vez Pokémon? Ah, exactamente, ¿no es cierto? Ya, levanten la mano, ¿quiénes han utilizado esa aplicación? Ya, bueno, algunas personas. Chévere. Hay una aplicación que les voy a mostrar a continuación que es súper chévere, se llama iNaturalist y para mí es como salir al campo a cazar Pokémon, pero de verdad, ¿no? ¿Ya?
Entonces, también la ciencia ciudadana puede aportar a la concientización de las personas. Entonces, hay diferentes temas que se investigan, como los que les decía, pueden investigarse, por ejemplo, flora, fauna, incluso se pueden mapear contaminantes que existen en alguna localidad y de esa manera también despertar la conciencia de las personas para que puedan conservar estas áreas. También pueden generar cambios de comportamiento, puede haber una cierta especie de activismo para reivindicar los derechos y también, también movilizar a la ciudadanía, ¿no es cierto? Una de estas iniciativas que justamente es la que les cuento de esta quebrada me pareció súper chévere, porque también la gente se comenzó a organizar para no únicamente retomar estos espacios, sino también mejorarlos. Por ejemplo, plantar plantas nativas. Incluso también tener como algunos charquitos para que puedan conservar el agua que, cuando llovía. Entonces, tener un ecosistema local un poco más saludable, ¿no? Entonces, vemos también que nos puede ayudar para reivindicar los derechos y también movilizar a la ciudadanía. Y, por supuesto, atender a ciertas necesidades específicas que pueden requerir de investigación científica y también de acción política, ¿no? Entonces, este es el caso que les quería mostrar. Puedo volver a compartir la pantalla. Me parece que no le compartí con sonido para que se pueda escuchar tanto en la llamada de Zoom y aquí. Ya, a ver. Ujú. Ya. Entonces, este es el caso práctico del que les estaba hablando. Tenemos una aplicación que funciona a nivel internacional que se llama iNaturalist, que es esta aplicación que les digo que es como para registrar la biodiversidad. Es como cazar Pokémon, pero explorando nuestro contexto natural y la realidad en la que vivimos. Y está liderada por el INABIO, el Instituto Nacional de Biodiversidad aquí en Ecuador. Y es una aplicación que se modificó un poco para acoplarse a nuestro ecosistema, a nuestra localidad, y se llama iNaturalist S. Si es que pueden, les recomiendo que la comiencen a ver también en el Play Store porque pueden descargarse de manera gratuita. Entonces, este es un proyecto de una iniciativa más grande que se llama inaturalist.org y es una de las plataformas más populares de ciencia ciudadana para poder conocer y registrar la biodiversidad a nivel mundial. Ya vamos a ver ahorita un poquito de detalles. No se puede hacer más grande, pero no sé si se escucha. Sí, bueno, sube el volumen para que se escuche. Yo voy a poner el micrófono en... Cuando nosotros hablamos de ciencia ciudadana, básicamente estamos hablando del apoyo que tenemos entre la sociedad y los científicos. Es justamente trabajar en proyectos en común, en hacer observaciones que generalmente los hace la sociedad y cómo estas observaciones son trasladadas a los científicos para poder dar respuestas o ser analizadas y tener proyectos en común. Pues básicamente es un asocio entre la sociedad y los científicos que trabajan en una colaboración mutua, un interés en común que nos ayuda a dar respuestas a preguntas concretas que podemos tener desde la sociedad o desde la parte de la ciencia. My name is Carrie Seltzer. I work for iNaturalist, which is a joint initiative of the California Academy of Sciences and the National Geographic Society. And iNaturalist is a social network for people who love to explore nature. And it's a way for you to share the photos that you take of plants and animals. And it's also a way to crowdsource species identification. So even if you don't know exactly what you saw, someone else in the community might and can help you figure that out.
great morning here exploring Yanacocha with other biologists because when you get a lot of people together, everyone has different expertise. Everyone's looking for different things. Some people are looking for birds, some people are looking at the ground for plants, some people are looking, you know, for the flying insects. It's just a really incredible place, and it's great to be here with so many other people who are interested in biodiversity. Este es uno de los ejemplos que les mencionaba, ¿no? Imagínense, hemos tenido aquí más de 20,000 observaciones y más de 20,000 participantes en esta plataforma. Si es que no tuviéramos esto, sería muy difícil alcanzar estos números únicamente con el personal científico que tenemos acá en Ecuador y que a veces nos visita. Y de hecho, justamente este es un video me parece que es de este año. Se alcanzaron también más del 1,000,000 de observaciones. Esto significa que las personas que están participando en esta iniciativa ya han subido en total 1,000,000 de fotografías o de registros de naturaleza. Eso me parece increíble, ¿no? Y obviamente es una base de datos también para poder analizar cuál es la diversidad que existe aquí en el país. Obviamente es una plataforma a nivel mundial, pero esta plataforma específicamente, iNaturalist DC, nos da datos específicamente sobre Ecuador. Esto también me pareció súper chévere porque este año también salió esta publicación que una persona que participa en iNaturalist participó también en el descubrimiento de una nueva especie de mariposa. Les quiero compartir eso. Subámosle, por favor. Yeah, it's just an amazing discovery that who knows when it would have happened or might have happened without that photograph. I saw this butterfly that was landed, and for me it was beautiful, so I took it and posted in iNaturalist until I found that I discovered this butterfly. So it's back in the fall last year. I received an email from a couple of our collaborators, Jean-Claude Petit and Pierre Boyer, who sent me a photograph of this incredible new species of butterfly in the genus Corades from Ecuador, and like nothing that I had ever seen before. Jean-Claude, who has been working along with Pierre for the last 20 or 30 years in Ecuador on various surveys of butterflies throughout the country, was looking at images in iNaturalist and noticed this remarkable butterfly that was clearly not something that anybody had seen before. He and Pierre went to the site where it had supposedly been photographed just west of Quito, and they were able to find it and collect a few specimens back in November last year, which confirmed that it was a new species, and just pretty extraordinary. I mean, we've been working in Ecuador for the last few decades, and so it's possible that it would have remained overlooked for many years to come. When I first knew it, I was like shocked because I didn't know that this can happen. And now I am like really excited that this can be possible and that I can help to this discovery. Entonces eso es lo que me parece súper chévere, ¿no? A veces pensamos que ya todo está descubierto, pero finalmente vemos que hay un montón de cosas por descubrir y que nosotros podemos ser participantes activos de estos descubrimientos que a veces existen, ¿no? Con un montón de ojos, con un montón de registros a través de teléfonos celulares, es mucho más probable que descubramos estas nuevas especies. Y esa es la importancia de la ciencia ciudadana. Ahora, les voy a contar cómo se vincula Microcosmos con este proyecto. Me parece también increíble porque hemos podido apoyar en este registro de cosas que normalmente no se les puede tomar con el teléfono celular, ¿no? Voy a intentar iniciar sesión en esta plataforma. Esa es la plataforma que les menciono, ¿no? iNaturalist DC. Aquí pueden ver los registros que se hacen incluso de manera diaria.
Hay muchas personas que, bueno, están bastante embaladas utilizando esta aplicación, entonces vemos actualizaciones diarias de fotografías como esta, que son muy bonitas, o incluso algunas fotografías que son un poquito más, más caseras, ¿no? Quiero mostrarles un poquito mi cuenta. Lo que van a ver en mis observaciones prácticamente son un montón de aves, porque tengo una fascinación especial por los pajaritos, ¿no? Pero si ustedes ven, por ejemplo, en estas fotografías, en estas observaciones que subí, hay algunas que dicen grado de investigación. Y esto es porque una vez que ustedes suben una fotografía, bueno, primeramente hay dos ayudas, ¿no? Que les da la plataforma. Por una parte, como utiliza también inteligencia artificial, puede sugerirles cuáles son las especies más parecidas a la fotografía que ustedes han tomado y que subieron a esta plataforma. Pueden equivocarse, pueden estar correctos, pero sobre todo hay una comunidad que revisa estos registros y que les sugiere también otro tipo de especies. Pueden ser, por ejemplo, personas más capacitadas en la identificación de especies o personas aficionadas que están más o menos seguras de qué especie es. Entonces, miren, aquí 3 personas más han sugerido qué especie puede ser. Entonces, más o menos cuando 2/3 de las personas que sugieren una especie están de acuerdo, esta especie o esta fotografía o este registro tiene un grado de investigación. Entonces, esas especies o estos registros pueden ser utilizados también para utilizar estos datos para hacer investigación científica. Vemos un montón de pajaritos y miren, por ejemplo, esta de aquí es una fotografía tomada con microcosmos, con un teléfono celular. Es un bichito que no se le veía a simple vista, solo parecía un punto debajo de una hoja. Pero aquí podemos ver ya cuáles son las partes de ese bichito. Y también con ayuda de la inteligencia artificial podemos también ver de qué se trata. En este caso parece que se trata de chinches de encaje, ¿no? Todavía nadie me ha dicho nada al respecto, pero esperemos que ya la comunidad comience a hacer lo suyo y a sugerir identificaciones. Entonces, de esta manera, junto con Inavío también, porque a ellos les interesa mucho tener esta perspectiva también de lo micro, aparte de las especies bastante grandes que podemos ver, le ha interesado vincular esta herramienta que es Microcosmos con este tipo de observaciones, por ejemplo. Algunas cositas que no se pueden ver fácilmente. Yo les voy a compartir también algunas de las fotos ya un poquito más tratadas, ¿no? Porque iNaturalist tiene la ventaja que en el lugar donde estés tú puedes tomar la fotografía y ese mismo momento subirla a la plataforma. Y ese mismo rato tener una sugerencia de especie que observas, ¿no? Pero además de eso también podemos utilizar técnicas de macrofotografía y de edición para mejorar mucho más esa calidad de las imágenes que tomamos con el teléfono celular. Y estas son algunas de las fotitos, ¿no? Que están en el Instagram de Microcosmos. Y ha sido súper chévere porque también muchas personas han comenzado a subir fotografías de sus animalitos, de partes de ellos, incluso de plantas o de otras cosas que están cerca de su localidad, ¿no? Aquí vemos también algunas partes de flor. Estas son gotas de agua. Recuerden que todo esto está tomado con el teléfono celular y con el uso de esta herramienta para la cámara, ¿no? Entonces es increíble ver todo lo que observa la gente, lo que nos comparte. Aquí vemos también un bichito que normalmente no se le vería a simple vista, estos pequeños detalles de las plantas. Así normalmente se vería una fotografía, ¿no? Pero con microcosmos podemos verlo de esta manera. Esto ya lo vimos. Aquí es una mariquita. Esta también ya la vimos. Una gota de agua. Entonces, yo pienso que más allá también de pensar en temas de ciencia directamente, o sea, de aportar a la ciencia, podemos también disfrutar haciendo este tipo de registros y utilizar diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, el diseño digital, la fabricación digital, los teléfonos celulares a través del M-Learning y también la ciencia ciudadana para complementar diferentes pasiones que podemos tener para explorar la naturaleza, ¿no? Y en este caso, obviamente, divertirnos mucho en el camino y conocer un montón. Y en esta aquí, por ejemplo, es una abeja. Tenemos también algunos videos, específicamente pienso que las personas que más han aprovechado esta herramienta y esta vinculación han sido personas o estudiantes de universidad, que igual también han visto el potencial, ¿no? Porque aparte de esto hemos visto videos, pero aquí vemos, por ejemplo, algunos videos que nos han mandado. Este es un pequeño gusanito, ¿no? Dice que ha encontrado este gusanito en el maíz. En otros casos, por ejemplo,
Esto estuvo súper chévere porque fue una investigadora de la Universidad de San Francisco que estudia con sus estudiantes planarias. Entonces sacaron una muestra de agua y pudieron identificar estos pequeños gusanitos, ¿no? Hay un montón de aplicaciones realmente de microcosmos. Estas de aquí son unas de las cuantas que les voy a mostrar. Y si es que ustedes desean, bueno, sobre todo aquí presencialmente, les invito a descargarse la aplicación de iNaturalist porque en un rato más vamos a salir al patio para hacer para tener una pequeña experiencia con microcosmos y con la macrofotografía. En este tema de fabricación me gustaría también contarles algunas experiencias que hemos trabajado también con Dani a través de la fabricación digital. Esta herramienta en un inicio estaba disponible de manera libre en el Internet, con diferentes características. Utilizaba sobre todo microlentes, que por ejemplo son lentes que más o menos tienen un grosor o un diámetro de menos de 1 milímetro. Y de esta manera pueden ser utilizadas para cierto tipo de observaciones, pero se dificulta mucho utilizarla con el teléfono celular. Entonces, haciendo un poco de investigación sobre óptica, sobre qué tipo de lentes pueden ser utilizados acá, y modificando el modelo inicial para acoplarlo a teléfonos celulares, entonces pudimos obtener esta herramienta, ¿no? Claro que han sido años de trabajo, de investigación, incluso de reservas de propiedad intelectual, con el apoyo de muchas organizaciones como la Universidad Politécnica Salesiana, hemos podido sacar esta herramienta que ahora la pueden utilizar. Y como ustedes ven también atrás, dice Universidad Politécnica Salesiana, que es justamente la que nos ha apoyado en este proceso. Me gustaría también que Dani nos comente un poco más sobre la fabricación, que en este caso es un prototipo, en que este de aquí se le incorporó algunos temas electrónicos para poder conseguir un tipo de iluminación. Hola, ¿qué tal? Soy Dani Vallejo. Bueno, mi hermano Roberto Vallejo, él como tuvo esta idea, me hizo participar un poco para ver cómo se podía mejorar el microcosmos, ¿no? Y yo también soy parte de la red de Fab Labs, hice el Fab Academy en el 2019. Entonces tenía todo ese conocimiento en mi mente y bueno, se me ocurrió que se le podía agregar luz al lente para utilizarlo en la noche. ¿Ya? Entonces ahorita les voy a presentar este videíto para que lo puedan ver y de ahí ya les comento un poco más de cómo fue el diseño y ese proceso. Entonces, ahí lo que están viendo es la placa electrónica pegada sobre el clip. Ya, entonces ahí lo que se puso es un USB para conectarlo al celular y sacar energía de la batería del celular para que se prendan las LEDs. Ya, entonces de ahí ustedes pueden tomar fotos ahora con luz. Entonces de eso ayuda mucho a que salga mejor la fotografía. Entonces ahí pueden ver el lente. Aquí es una foto de noche, o perdón, un video de estos chanchitos. Ajá. Ok, ya. Este es con otro color de luz, una hormiga en este caso. Entonces, algo que me gustó mucho, yo cuando recién vi esto, pasaba solo en el patio viendo qué nomás puedo ver de cerca. Así. Ajá, entonces sí, es una cosa que te cambia la perspectiva. Por ejemplo, esas son las placas de electrónicas fresadas, el diseño electrónico y los componentes. Entonces, eso es algo que, o sea, que pude compartir mi experiencia en el Fab Academy, implementando diseño electrónico y la fabricación digital para potenciar este tipo de lentes. Entonces, ya les voy a mostrar aquí si le traje. Ahorita está un poco desactualizado porque justo como la tecnología avanza mucho, cada rato cambian muchas cosas, este está pensado para una entrada de celular tipo de las antiguas, ¿no? Entonces por eso tuve que traerme un celular antiguo. Entonces aquí ven que se conecta el celular y se prende. Entonces podrían ustedes le ponen en la cámara, ponen el clipcito aquí. Ya. Y ahí tienen la lucecita. Entonces, era como que una primera opción de cómo mejorar esto, ¿no? Entonces, de entre las iteraciones que hizo, esta fue una de las investigadas. Ajá. Eso, pues, de mi parte, muchas gracias. Ahí le devuelvo la palabra a Roberto.
Sí, este proceso ha sido bastante chévere porque hemos experimentado de diferentes formas. Como les decía, tanto con el diseño, en este caso que es, bueno, digitalmente y también de manera física, para saber de qué manera se puede aplicar de manera práctica a la observación con el teléfono celular y por supuesto también a través de los conocimientos de Dani, que ha podido incorporar cosas bastante innovadoras. En este caso, yo pienso que tenemos que volver a hacer una iteración con este sistema para realmente volverlo tangible en el clip que en este momento todavía sigue sin la parte electrónica. Porque en un inicio era bastante costoso incorporarle esta parte, ¿no? Más o menos para que tengan una idea, esta cajita normalmente sin la iluminación cuesta $11. Entonces es algo bastante práctico y accesible para un montón de gente. A diferencia, por ejemplo, de una cámara una cámara profesional con un lente macro, que puede costar miles de dólares. Entonces es un acercamiento bastante práctico para la educación y también para personas que quieren experimentar con esto. Y obviamente incorporar este sistema también le hace un poco más costoso y un poco difícil de escalarlo, se puede decir. Pero poco a poco vemos si es que lo incorporamos. Adicionalmente, ahora me gustaría ya repasar con ustedes un poco de técnicas de macrofotografía. Y para eso voy a invitarles a que conozcan Microcosmos. No tengo muchos para todos aquí presencialmente, pero si es que se pasan, pueden compartirlo también con las personas con las que están a un lado. Déjenles, por favor. Lo que van a ver en la cajita, esta cajita para comenzar, bueno, obviamente el concepto de microcosmos es poder vincularse con la naturaleza. Entonces, está pensado también a esto que sea algo amigable con la naturaleza. Como vemos, el cartón que tenemos en este empaque es de hecho de papel reciclado y con pinturas que no pueden contaminar fácilmente a la naturaleza. ¿Te ayudó? Esto lo levantamos de esta manera, ¿no? Tiene aquí una pestañita en la parte de abajo que la sacamos y ahí se abre, de esta manera. También esta caja, este empaque está pensado para que sea un semillero. Justamente por eso es importante que sea biodegradable. Entonces, tiene también adentro un papel semilla. Es un papel que pueden trocearlo y tiene semillas adentro. De esta manera pueden ponerle tierra encima, lo riegan y funciona como un semillero que después les va a salir una plantita. En este caso, esas semillas son de albahaca. Ajá. Lo que tienen ustedes también en este caso son dos guías que las van a ver en este momento. ¿Dónde está? Vamos a presentar esta. Ya son dos guías. Una guía que es de cómo utilizar microcosmos y la otra es una guía gamificada, que es prácticamente algunas recomendaciones de cómo utilizar la macrofotografía con el teléfono celular, comenzando desde el principio. Cómo enfocar, por ejemplo, un objeto y también cómo utilizar la iluminación para poder observarla fácilmente. No importa si se les rompió. ¿Se les rompió? No, por eso no. No importa si se les rompe, ¿no? Ajá. Entonces, les recomiendo que para utilizar esto y para comenzar, pongan el clip primero sacando el estuche de su teléfono, porque esto le hace más gordito, ¿no? Entonces es importante que le saquen el estuche primero. Para las personas que nos están viendo ahorita en el Zoom, voy a ver si es que se puede, si es que logramos hacer esto, ¿no? Voy a ponerle aquí en la cámara de la compu, ya. Ya, entonces, no sé si es que podemos enfocarle o se puede ver la cámara de mi compu, no sé cómo será eso. Ya. Miren, entonces normalmente así es como se me ve, ¿no es cierto? Me pueden ver en la parte de ahí. Y el momento que ponemos el lente, le alineamos con el lente de la computadora. En este caso, ahorita están haciendo ustedes lo mismo, pero con el lente de su cámara. Van a ver que hay como un circulito, ¿no es cierto? ¿Ven este circulito que está ahí? Son como los bordes del lente. Lo que tienen que hacer es alinearle muy bien para que esté justo en el centro la mitad del lente. A ver, se dificulta aquí. Exactamente así, ¿no es cierto? Entonces ya nos vemos, en este caso, en el lente de la compu ya no vemos los bordes, pero vemos únicamente todo como borroso, ¿no? Esto es justamente porque este lente es un lente macro. Lo que hace es disminuir la distancia focal y tenemos que acercarnos bastante al objeto que queremos observar. Vamos a ver esto de aquí. ¿Ah?
Ah, cierto, aquí hay unos numeritos bien chiquitos. Entonces vamos a ver. Primero, lo que hacemos es acercarnos mucho al objeto, ¿no? Ahorita voy a acercar primeramente mi dedo y vamos a ver que ahí se ve mi huella digital, ¿no es cierto? ¿Pueden ver estos detalles? Entonces acuérdense de eso. Tiene una distancia focal bastante chiquita, entonces es importante que acerquen el celular o el lente al objeto que van a ver. Y ahora vamos a ver esta plaquita. Miren, se puede ver claramente el número que está ahí. Yo no lo veía ni siquiera con lentes, ¿no? Entonces lo podemos ver de esta manera. Lo que sí es importante y que es una recomendación cuando se hace macrofotografía es que también hagamos de estas fotografías en un lugar bastante iluminado, porque el momento que estamos en un lugar bastante oscuro, lo que hace automáticamente nuestra cámara es aumentar el ISO. O sea, artificialmente aumenta la iluminación de ese objeto y comienza a verse un poco borroso. Vamos a ver también esta cosita de aquí, este borrador. Podemos ver un poco las fibras, ¿no? Otra característica de la macrofotografía es que también el área de enfoque se reduce bastante. Entonces, lo más recomendable es comenzar por observar un objeto que sea plano, ¿ya? Porque de esa manera podemos acercarnos desde arriba para abajo y podemos observarlo mucho más fácilmente. O sea, vamos a comenzar observando objetos planos que pueden ser incluso la misma cajita que tienen en sus manos. Te voy a robar un ratito la caja. Ah, tienes que acercarte bastante, acuérdate, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta es la cajita de microcosmos y le voy a acercar acá, mire. Entonces, de esta manera, vemos que los objetos planos, cuando nos acercamos de manera perpendicular, se ven muy fácilmente. A diferencia, por ejemplo, de algunos otros objetos que pueden tener una forma que no sea plana, como mi dedo, ¿no? Entonces vemos que solo ciertas partes se comienzan a enfocar y otras están desenfocadas. Entonces, bueno, espero que encuentren algún bichito por ahí. Porque lo más difícil de tomar con macrofotografía con este lente son estos bichitos porque se mueven rápidamente, tienen a veces formas bastante irregulares y es difícil tomar una foto. Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, este de aquí también es otro objeto. Ajá. Significa que al menos dos tercios de las personas que han intentado identificar esa especie están de acuerdo. Entonces, tiene grado de investigación. Muy bien, qué chévere. Lo importante, por ejemplo, cuando utilizan iNaturalist es que revisen constantemente a veces los comentarios que les dejan en sus identificaciones, porque a veces les dejan comentarios, pero ustedes no ponen aceptar. Entonces, cuando no ponen aceptar, no cuenta esa revisión. Tienen que ponerle como que chévere, acepto esa sugerencia de identificación y se comienzan a aumentar las revisiones. No sé qué más puedo ver aquí, qué más tengo por acá cerca. Bueno, veamos de mi camisa, ya. Vemos también las fibras, ¿no? De la tela. Miren. Observar telas, así como otros objetos planos, es uno de los primeros pasos que yo le llamo el nivel principiante. Les voy a compartir, bueno, ahorita ya vimos un poco las personas que están conectadas en el Zoom ya vieron más o menos el poder de microcosmos, así que voy a compartir el resto de la presentación para compartirles también estas técnicas de macrofotografía. Ya, entonces, como digo, los primeros objetos que podemos observar es la piel, telas, prendas que llevamos encima, alfombras. Se van a sorprender viendo las alfombras porque hay muchos bichitos ahí. Entonces es algo muy divertido. Como ustedes ven, el tema del enfoque también es bastante complicado a veces, ¿no? Y esto es por lo que les decía, tenemos un área de enfoque bastante reducida, así que tenemos que tener un buen pulso cuando tomamos una fotografía. Lo que podemos hacer es apoyarnos en nuestros dedos o en nuestras manos para tener una mayor estabilidad y tomarle la foto de esa manera, ¿no? Es importante que tomen un montón de fotografías para que ustedes puedan elegir cuál es la mejor
Y si es que desean editarle, a partir de esa también comenzar a trabajar en edición. Pueden ver también, por ejemplo, texturas de hojas, cartulinas, del empaque. Quiero que me cuenten, todas ya observaron el primer nivel, algún objeto plano. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Ves las fibras entretejidas? Qué chévere. Sí, como notan, esto es, o sea, te embalas un montón, ¿no? Comienzas a observar todos los objetos que te rodean y es increíble. Mm. También, ¿no? Es buena idea ver billetes, ver monedas. Si alguien se saca un cabello, va a poder ver cómo se ve el cabello. Mientras siguen experimentando con microcosmos, les voy a contar que a pesar de que tenemos ahorita tres conference papers publicados sobre la eficacia de esta herramienta, queremos profundizar un poquito más. Entonces, ahorita estamos haciendo una revisión de literatura para saber de qué manera se puede incorporar la pedagogía directamente al uso de microcosmos, ¿no? O sea, ir un poquito más desde lo general y ver qué técnicas pedagógicas pueden incentivar incluso más el uso de microcosmos en el aula. Chéverazo, déjame verle. Del billete. Oh, wow, sí, está súper bien. Ajá. Obviamente, obviamente también la calidad de la cámara también puede influir bastante. Lo que recomendamos. Ah, ajá. Esa es la idea. Ya por acá se están divirtiendo bastante ya. Ajá. Sí, sí, o sea, imagínate, podrías ver, por ejemplo, el moho en el pan. Ajá. Mm, ¿Qué hora es? A ver. Sí, sí, sí. Antes de bajar, me gustaría compartirles también otras técnicas bastante rápidas, como para que puedan aplicarles. Entonces, este es un nivel medio. Si es que ustedes observan plantas, específicamente flores, bueno, sí, sí, luego seguimos jugando. Sí. Ya desataste la Ajá. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, lo que están haciendo atrás me parece chévere porque estas son las recomendaciones para tomar, por ejemplo, el ojo de una persona, que es algo bastante complejo, ¿no? Por una parte, aquí tenemos una iluminación satisfactoria, mediana, está bien, como ustedes lo pudieron experimentar. Pero, por ejemplo, para observar algunas cosas un poco más complicadas de enfocar, necesitan una mejor iluminación. Y una recomendación es que, por ejemplo, una persona que esté enfocando directamente el objeto, pueda ser ayudada de otra persona que tenga una linterna, ¿no? Con una linterna, con un teléfono celular y poder iluminarla desde el fondo. ¿Cuál era la desventaja de la iluminación? Y justamente por eso Dani desarrolló este sistema de iluminación para complementar el lente de microcosmos. Es que con la luz del celular tiene una iluminación demasiado potente. Entonces prácticamente ¿cómo se dice? Eso, se sobreexpone la fotografía por utilizar una iluminación demasiado fuerte con la linterna del celular y eso rebotando en un espacio tan pequeño que es el objeto que están observando, ¿no? Entonces no sale la fotografía bien, pero si tienen una iluminación un poco más tenue o una iluminación desde un poco más lejos de manera lateral, van a poder iluminar bien bonito el objeto y van a tener mejores fotografías. Como ustedes pueden ver, en este caso, este iris también tiene una iluminación que viene más o menos diagonal, ¿no? Miren, de esa manera se ilumina bien bonito el iris del ojo. Ajá. Ojalá no se cieguen ahí. Pagarán la linterna.
una cosa que es bastante chévere observar también es, por ejemplo, plumas. Normalmente no vemos estas estructuras en las plumas, pero están compuestas por ciertas estructuras, sí, sí, por ciertas estructuras que se llaman barbas, que son las que componen estas estructuras de las plumas. Y es chévere porque en el caso, por ejemplo, de los pavos reales, se puede observar también la iridiscencia de las plumas, ¿no? Prácticamente cómo la luz cuando se quiebra en estas plumas que están en estas barbas específicamente, que la luz viene de diferentes partes, entonces brilla o se refleja de manera diferente. Eso es increíble ver. Y finalmente, este es el nivel avanzado, que son, por ejemplo, gotas de agua y ya insectos. Esta es una fotografía, por ejemplo, de ¿cómo se llaman? De una oruga. Entonces vemos algunas estructuras bastante chéveres y con bastante resolución. Esto es algo increíble, ¿no? Ya, y con microcosmos. Ajá. Entonces, para finalizar esta presentación, y también antes de que bajemos, me gustaría también tener preguntas de las personas, sobre todo que están conectadas al Zoom, porque creo que nos vamos a desconectar un ratito. Pero quiero contarles que también a esta herramienta se complementan experiencias gamificadas. Estas son, por ejemplo, algunas experiencias que hemos creado para complementar el uso de microcosmos con recorridos en la naturaleza. Por ejemplo, esta que hicimos con el zoológico de Quito en Guayabamba fue increíble porque es prácticamente un recorrido del zoológico de manera virtual, esto lo hicimos en pandemia, y gamificado, ¿no? Con premios, con acertijos para resolver, hasta que finalmente la gente cuando reúne todo un código que tienen que juntar durante todo el recorrido, pueden salir y descargar una guía de naturaleza, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, una guía de aves, una guía de insectos, una guía de mamíferos, diferentes cosas que se pueden explorar. Esto también lo hicimos con el Vivarium de Quito, que se llamó el Desafío Escamoso, y es una bitácora o una guía también para poder identificar serpientes que pueden ser peligrosas o no. Entonces, lo que tienen que hacer prácticamente en esta experiencia es recopilar ciertos elementos que les van a ayudar en el viaje, como por ejemplo cuerdas, un kit de primeros auxilios, en su exploración en una isla en la que se perdieron, ¿no? Y aquí, en la que se van a encontrar también con muchas serpientes. Entonces, esta es una guía, una experiencia gamificada hecha para conocer un poco más sobre serpientes de una manera más divertida, ¿no? Eso les puedo decir en general. Preguntas para poder cerrar y luego irnos a jugar. No sé si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta. Quieren hacer aquí directamente aquí, las personas que están con nosotros, una pregunta. Sí, eso es una pregunta bastante complicada. Por ejemplo, hay algunos teléfonos celulares que tienen las cámaras en la mitad y eso hace que no se pueda acoplar fácilmente el lente. Entonces, lo que recomendamos es que obviamente la pongan en teléfonos celulares que estén acá. Y es difícil, ¿no? Porque el porcentaje de celulares en el mercado que tienen estas cámaras son bastante poquitos, ¿no? Entonces, no podemos adaptar como la producción de microcosmos tan fácilmente para una cantidad pequeña de celulares o de clientes que tienen estos celulares. Pero por lo general estas personas también trabajan en grupo, ¿no? O sea, tienen una familia o amigos que suelen hacer esta experiencia de manera grupal. Sí, pero incluso también analizándole de esa forma se hace un poco complicado. Habría que pensarlo un poquito más, pero por ejemplo, como ustedes ven, para poder tener una imagen estable y bien enfocada, necesitamos que el lente también esté bien acoplado. Entonces, si es que lo pensamos de esa manera, o sea, solo rápidamente como lo hemos pensado, hacerle el clip más grande podría interferir también con la pantalla. Y de esta manera no se podría ver fácilmente. Ajá. Sí, chévere, ajá. Sería interesante eh, conocer alguna colaboración, ¿no? Con ustedes para poder hacer otras aplicaciones. Ajá. Quisiera felicitarte, Roberto y Dani. Realmente increíble el alcance que puede tener un invento, un desarrollo que realmente es sencillo de hacer, ¿no es cierto? Pero que permite alcanzar cosas que las cuales no somos conscientes o no tenemos la habilidad ni la sensibilidad para percibir. Entonces, realmente esto también te convierte a ti en sensor y eso es súper interesante.
De nuestra parte del Fab Lab, UDLA y sobre todo también está haciendo esfuerzos para la red en general. Creo que es interesante lanzar estos retos de diseño Claro. para poder complementar todas las cosas que ustedes han visto que son deficiencias o que necesitan ser desarrolladas aún. Por supuesto. Podrían tener la investigación electrónica, ¿no es cierto? Y podríamos arreglar ese tema de diseño. Así que cuenta con la gente de Pablo Budla para Chévere. lograr una colaboración y que puedan mejorar su producto. A lo bestia, muchas gracias, qué chévere. Todo gusto. Podemos hacer algún tipo de colaboración con la gente de diseño de producto también. Ujú. Y así podemos ir desarrollando su proyecto. Perfecto, muchas gracias, será un gusto. Y por acá, bueno, creo que no tienen preguntas, ¿no? Ajá. A ver, una cosa. Quisiéramos hacer una recopilación de las fotos que quiero. ¿Ya? Entonces, se ha creado un grupo de WhatsApp ahorita. No sé si tú tienes uno. Grupo de WhatsApp no tengo, pero les recomiendo que nos etiqueten de esta manera, ¿no? Estamos en Instagram como ahí no se ve, como @microcosmosqp. Claro, lo malo del Instagram es que es una comunicación medio en un sentido. Ah, Entonces, ah, la idea ujú, es que podamos generar, al menos con las personas que han participado en el taller. ujú. No tengo WhatsApp ahí, tengo WhatsApp allá. A ver, entonces les voy a pasar un QR a todas las personas que están en la clase y a los que no pueden escanearlo directamente aquí. Ah, ya. A ver, voy a dejar de compartir. Ujú. Ya, ahorita estoy en el grupo. Ah, ya, ya. Sí, sí. Mm. Voy a comentar. Para algunos objetos que son un poco complicados de enfocarles, les recomiendo que filmen videos, ¿no? Eso también ayuda mucho y es hermoso. Ah, chévere. Les proyecto ahí está el QR. Ahí está el QR si es que necesitan unirse, ¿no? Fondo de estilo de textura que tenemos aquí en la cafetería. Ujú. Listo, entonces voy a dejar de hablar y vamos a actuar.
Muy bien. Vamos a finalizar esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos. Este taller se inscribió dentro del marco del segundo día Liberolat, de la segunda edición, en el Día de la Ciencia Ciudadana. Para nosotros es un gusto poder tener a expositores como Roberto, que nos traen cosas que no sabíamos, no conocíamos y sobre todo que vemos están hechas en las lógicas de los Fab Labs, con diseño computacional, con fabricación digital, con diseño de electrónicos. Entonces, realmente es un proyecto que nos es súper relevante y el cual queremos seguir participando. A todas las personas de la red que nos están mirando, agradecerles por su presencia y por siempre ahí a Norela por el apoyo, gracias por la difusión. Y ahora vamos a cerrar esta transmisión hasta las 3 de la tarde, que volvemos con la conferencia de GastroFab, que es la Facultad de Gastronomía, con la participación del Fab Lab UDLA en el desarrollo y uso de biomateriales para la fabricación de objetos utilitarios, con María Ignacia Díaz y con Nicolás Rodríguez. Así que muchas gracias a todos. Seguimos conectados más adelante. Y este fue el taller de Microcosmos con Roberto. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Estás muy bien.